que es el tema que corresponde al tema número 6. Viene a ser pues el capítulo de unidades químicas de masa. Pero había quedado pendiente la resolución pues de los ejercicios del tema 5 de enlaces químicos que tratamos la semana pasada. Vamos a dar las respuestas indicando pues los procedimientos de acuerdo con la teoría que se desarrolló. En pantalla pueden ver, jóvenes, la clase que desarrollamos ese día, el martes pasado. Aquí está ya en imágenes convertido. Supone que esto ya lo tienen ustedes en sus dispositivos. Está o descargado o almacenado pues en sus dispositivos. Este es, jóvenes, la clase en imágenes. Pueden verlo. Ahí está página por página. Está la teoría del enlace químico, los tipos de enlaces químicos, iónico, tetravalente, metálico, covalente, detalles de los enlaces que hemos tratado, principalmente el iónico y covalente, electronegatividad, las estructuras, ¿no?, de los compuestos que hemos tratado bajo los conceptos de la notación de Lewis, la regla del octeto, y los diagramas de Lewis de los compuestos iónicos que se dan pues por transferencia de electrones y las sustancias covalentes que se dan por compartición de electrones, ¿no? Aquí ya está en imágenes, esto no son diapositivas, está convertido, como ustedes saben, en formato PDF, ¿no? Digital, para que ustedes lo puedan tener y no ocupe demasiado espacio en sus equipos, ¿no? Inclusive en este documento ya está digitalizado pues el solucionario, ¿no?, del examen, de esa práctica que vimos. Por lo tanto, pues ya conocen las respuestas. Vamos a indicar rápidamente algunos detalles, ¿no?, del solucionario para que verifiquemos, ¿no?, la información teórica que dimos esa vez. Bien, entramos entonces ya a la parte de la diapositiva. Y vamos a centrarnos pues en el solucionario de la práctica dirigida número 5, ¿no?, correspondiente pues al capítulo de enlace químico. Bien, rápidamente entonces vamos a indicar las respuestas agregando pues algunas informaciones importantes, ¿no?, en ese solucionario, que son las siguientes, ¿no? Para el problema 1, nos hablan el enlace químico y nos piden indicar la alternativa incorrecta, ¿no? Y en este caso, jóvenes, la alternativa incorrecta es la D, ¿no? Las tres primeras afirmaciones son correctas porque dice que en la formación del enlace químico se libera energía. Eso está en la teoría. Porque cuando se forma un enlace, la especie formada es más estable y tiene menos energía, ¿no? La B dice pues que los electrones que participan en la formación del enlace son los electrones externos, ¿sí? Esos electrones se llaman de valencia, recuerden. Y la C, de acuerdo con la regla del octeto, los átomos tienden a adquirir 8 electrones en su último nivel de energía para de esa forma parecerse, jóvenes, a los gases nobles, ¿no?, que tienen 8 electrones y volverse pues estable. La D es incorrecto porque obviamente, jóvenes, cuando un átomo forma enlaces, las nubes electrónicas de los átomos van a cambiar porque se van a perder o ganar electrones en el enlace iónico, o se van a formar orbitales, ¿no?, que se van a compartir en el enlace covalente, y las formas y los tamaños de las nubes electrónicas van a variar. La D dice, los átomos aislados al formar un compuesto conservan su tamaño y volumen. No es así. Bien, el sustento está acá. La A es correcto porque las especies que se forman resultado de los enlaces químicos son más estables. Eso quiere decir, jóvenes, que en ese proceso se libera energía. La formación del enlace es un proceso exotérmico, ¿no? Esta gráfica pueden ver, jóvenes, cómo pasa, ¿no?, de los átomos aislados, aquí por ejemplo el hidrógeno y el cloro, para formar la molécula H-cloro, y en ese proceso de formación se libera energía. Los átomos aislados
son átomos libres, tienen mayor energía, menor estabilidad. Pero cuando se unen, forman pues átomos enlazados, tienen menor energía, mayor estabilidad. Estas flechitas así jóvenes curvadas indican que se está liberando energía. Siempre en la formación de un enlace se libera energía. La B también es correcto porque los electrones que participan en la formación del enlace son los electrones de la capa de valencia, electrones de valencia. Principalmente aquellos que se encuentran solitarios, ¿no? Que son... La C también es correcto. Los átomos, luego de formar enlaces químicos, son más estables, pues sus capas de valencia adquieren, en la mayoría de los casos, no siempre, 8 electrones. De forma similar a los gases nobles. A esto se conoce como la regla del octeto. No todos lo cumplen, pero los que lo cumplen adquieren esa configuración de gas noble. La D es incorrecto porque el resultado, jóvenes, de la formación del enlace químico es que las nubes electrónicas de los átomos se modifican, tanto en tamaño como en forma. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema, miren, de la formación del enlace iónico entre el metal litio y el no metal flúor, ¿no? Aquí el litio le transfiere un electrón al flúor, ¿no? Se forma el catión litio, noten el cambio de tamaño, y el flúor que recibe el electrón se expande, se hace más grande, ¿no? Se hace más grande, formando el anión. Catión y anión se produce pues el enlace iónico, enlace entre iones. Noten pues el cambio de tamaños, ¿no? Los cationes provienen de metales, cuando pierden electrones se contraen, se hacen más pequeños y los aniones se expanden. Sí hay cambios, jóvenes, en tamaños y formas. Por eso aquí la respuesta es la alternativa D. Para el ejercicio número 2, nos piden, jóvenes, señale la alternativa que contenga el mayor número de electrones de valencia. Bien, recuerden que los electrones de valencia son los electrones que están en los últimos niveles de los átomos. En la tabla periódica, para los grupos A, ¿no? Donde se ve pues la regla del octeto, los electrones de valencia, jóvenes, están en función al número de grupo, ¿no? Grupo 6A, por ejemplo, tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Grupo 2A, 2 electrones de valencia. Grupo 8A, que son los gases nobles, 8 electrones de valencia, y ellos cumplen el octeto. Entonces, en teoría, ¿no? Para resolver este problema, tendríamos que hacer, jóvenes, las configuraciones electrónicas de todos los átomos que están ahí y contar cuántos electrones hay en sus últimos niveles, que son los electrones de valencia. Eso se puede hacer, jóvenes, pero a nivel de examen no les vendría así porque tomaría mucho tiempo. Lo que podemos hacer es ubicar a los elementos, jóvenes, en la tabla periódica en función a sus números atómicos y ver los grupos que ocupan, ¿no? Los mayores grupos tienen mayor cantidad de electrones de valencia y vamos a ver igual pues cuál de estas alternativas, este trío, ¿no?, de elementos tiene el mayor número de valencias en total. Para ello, hay que recordar que para los elementos de los grupos A, elementos representativos, los números de electrones de valencia coinciden con el número de grupo. Esto se determina sobre la base de las configuraciones electrónicas, ¿no? Entonces, haciendo la configuración electrónica, ¿no? Nosotros no lo vamos a hacer porque tomaría pues mucho tiempo. Vamos a encontrar, jóvenes, que los elementos se van a ubicar en estos grupos, ¿no? Sodio y potasio, ¿no?, cuyo Z es 11 y 19, cuando haga la configuración se va a encontrar en el grupo 1A, porque van a terminar en S1. Van a tener un solo electrón de valencia. El calcio, número atómico 20, se va a encontrar en el grupo 2A, 2 electrones de valencia. El aluminio y el galio, ¿no?, cuyo número atómico son 13 y 31, se va a encontrar en el grupo 3A. Tienen 3 electrones de valencia. El carbono, que tiene el número atómico 6, se va a encontrar en el grupo 4A, 4 electrones de valencia. El oxígeno y el azufre, cuyo número atómico es 8 y 16, se va a encontrar en el grupo 6A, 6 electrones de valencia. Y el flúor, que tiene el número atómico 9, se va a encontrar en el grupo 7A, 7 electrones de valencia. Estas son las ubicaciones para todos. ¿Cómo se logra esto? Lo hemos visto en la clase de tabla periódica, hay que hacer las configuraciones, pero aquí ya lo tenemos hecho. Ahora, nos piden identificar qué alternativa contiene, jóvenes, a 3 elementos
cuya cantidad total de electrones de valencia es mayor que el resto. Y la alternativa que va a verificar, jóvenes, va a ser aquella que contenga pues al galio, 3 electrones de valencia, al azufre, 6 electrones de valencia y el flúor 7, ¿no? La suma serían 16 en total. Y esto corresponde, jóvenes, a la clave D. La alternativa D contiene elementos cuya cantidad total de electrones de valencia es 16. Es mayor que el resto, ¿no? Porque, miren, para el oxígeno sería pues 6 electrones. Sodio sería 1, carbono 4, solamente suman 11, ¿no? 6 más 1 más 4 suman 11. Flúor, aluminio y potasio, ¿no? Flúor tiene 7, aluminio tiene 3, serían 10. Potasio tiene 1, suman 11. Para la C, ¿no? Sodio tiene 1, azufre tiene 6, suman 7. Calcio tiene 2, suman 9. El que suma más cantidad de electrones de valencia es la alternativa D, ¿no? El azufre tiene 6, el flúor tiene 7, sería sacar 13, ¿no? Y el galio tiene 3, sería 16. Eso vendría a ser la respuesta. Ahora, a nivel de examen de admisión no les vendría una pregunta así, ¿no? Solo que acá, pues a nivel de academia, para desarrollar teoría se coloca por muchos ejercicios, ¿no? A nivel de examen le vendría solamente un elemento por alternativa, ¿no? Y le podrían pedir, pues, quién tiene mayor número de electrones de valencia y solamente harían 4 configuraciones, porque son 4 alternativas, y darían por la respuesta aquel que tiene mayor cantidad de electrones en el último nivel. Esta es la alternativa respuesta a la clave la D. Para el ejercicio número 3, nos hablan aquí, jóvenes, de los enlaces químicos y específicamente sobre los tipos de enlaces, ¿no? Químico covalente. Señale la proposición incorrecta. Bien, la A dice, todos los electrones externos de un átomo forman enlace químico. Eso es incorrecto, porque ciertamente hemos mencionado, jóvenes, de que los electrones que están en el último nivel de energía forman pues los... Eso depende, jóvenes, de las uniones que se den pues entre los átomos, ¿no? Hemos dicho que los principales electrones de valencia que forman los enlaces químicos son aquellos pues que se encuentran solitarios, electrones desapareados. Un átomo puede tener 5 electrones en la capa de valencia, pero no necesariamente los 5 van a participar pues en la formación del enlace. Como le falta solamente 3 para llegar a 8, puede ser que solamente participen 3, ¿no? En algunas ocasiones obviamente van a participar todos, pero no siempre, ¿no? Los electrones externos o electrones de valencia participan en la formación de los enlaces químicos, pero no todos a la vez. Eso depende del tipo de enlace y del tipo de átomos que se combinarán. Por ejemplo, el oxígeno, jóvenes, posee 6 electrones de valencia, pero cuando forma el agua, solamente participan 2 de esos 6 electrones de valencia, como hemos visto pues en la estructura, ¿no? La estructura del agua la hemos visto, jóvenes, es así. Tenemos un oxígeno, se une a 2 hidrógenos, y noten, miren que de los 6 puntos que tiene el oxígeno, 6 electrones de valencia, solamente van a participar este de aquí y este de acá, ¿no? Uniones de esta forma, ¿no? Se van a unir y el oxígeno completaría los 8 electrones, de acuerdo con la regla del octeto, los hidrógenos se quedan con 2. El resultado, jóvenes, es pues una estructura de esa forma, ¿no? Noten pues entonces que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero en este caso solamente participaron 2. Aquí dice que todos los electrones externos de un átomo forman enlace químico, no siempre. No siempre. Falso sería entonces, o incorrecto, la alternativa A. Bien, para la B, este óxido de magnesio es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque está formado por un metal y un no metal, ¿no? El magnesio está en el grupo 2A, entonces tiene 2 electrones que van a ser perdidos, su carga va a ser más 2, y el oxígeno está en el grupo 6A, 8, y va a tener carga menos 2. O sea, esa presencia de iones es correcto, ¿no? En la estructura del óxido de magnesio, que corresponde a un compuesto iónico, se tiene los iones magnesio más 2 y oxígeno menos 2, que resultan de la pérdida de electrones del magnesio neutro. Como el magnesio está en el grupo 2A, va a perder 2 electrones, por eso va a formar el catión más 2. Y el oxígeno que está en el grupo 6A, neutro, va a recibir 2 electrones del magnesio y se va a cargar menos 2. Eso es verdadero.
La C dice, no todos los compuestos sólidos tienen enlace iónico. Eso es correcto. Los compuestos sólidos pueden ser iónicos o covalentes, ¿no? Claro que los sólidos todos son iónicos. Los compuestos iónicos todos son sólidos, ¿no? Pero en los covalentes también puede haber sólidos, líquidos y gaseosos. Los compuestos químicos en estado sólidos pueden presentar enlace iónico como el cloruro de sodio o pueden presentar enlace covalente como la sacarosa o azúcar de caña. O sea, eso no garantiza el tipo de enlace, ¿eh? Lo que garantiza, jóvenes, es cómo se produjo. Un enlace iónico se produjo por transferencia de electrones y en el enlace covalente por compartición. Claro que en la teoría hemos mencionado que los compuestos iónicos, cuando hablamos de propiedades físicas, todos son sólidos. No hay compuesto iónico que sea líquido, mucho menos gas. Todos son sólidos cristalinos. En el caso de los compuestos covalentes, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Pero si me dan un sólido, no, eso no me garantiza que sea iónico o covalente, puede ser cualquiera de los dos. Y la alternativa D también es correcto. Las características del enlace iónico y covalente lo resumimos en este cuadro, ¿no? Características generales. Fuerza de enlace. El enlace iónico es de naturaleza electrostática porque hay cationes con cargas opuestas, mientras que el enlace covalente es una fuerza electromagnética porque aquí no hay cationes y aniones, son átomos neutros, ¿no? Tal como indica pues la alternativa D de este problema, dice pues que el enlace covalente tiene naturaleza electromagnética y sí, es correcto, ¿no? Entonces la primera afirmación sería lo incorrecto, la clave es la A. La clave es la A. Recuerden, muchachos, y esto lo hemos mencionado desde el inicio, que los problemas de teoría se resuelven con teoría, jóvenes. Hay que consultar la información teórica, ¿no? No podemos adivinar acá si esto es verdadero o falso, ¿no? Hay que consultar pues, la información que hemos dado en clase, las tablas periódicas y así. Ya con la práctica se les va a quedar esa información y ya va a llegar un momento en que no van a tener que recurrir a la teoría porque ya va a estar en su mente. El ejercicio 4, hay que hacer la estructura, jóvenes, de este compuesto, H2CO3. Aquí hay que aplicar la regla práctica y de acuerdo con la estructura vamos a dar pues la respuesta. Primero, debo buscar, jóvenes, en la tabla periódica las ubicaciones de los elementos hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿no? Para hacer la estructura Lewis. Encuentro que el carbono está en el grupo 4A, el hidrógeno 1A y el oxígeno 6A. Hemos dicho en la regla práctica que los átomos que cumplen el octeto van a formar tantos enlaces normales como electrones le falte para llegar a 8. El carbono, grupo 4A, le falta 4 electrones para llegar a 8, va a formar 4 enlaces. El oxígeno, grupo 6A, le falta 2 electrones para llegar a 8, va a formar 2 enlaces. Y los hidrógenos, que no cumplen el octeto, forman un solo enlace porque están en el grupo 1A. La estructura en regla práctica era así. Primero colocamos el carbono en el centro. Eso dice la fórmula. Hay 3 oxígenos, hay que rodearlos simétricamente. Y el hidrógeno siempre hacia afuera. Los hidrógenos no pueden estar en el centro. Normalmente en el centro está el átomo que forma más enlaces, ya que debe conectar a todos los que están unidos a él, ¿no? Empezamos por lo más simple. El hidrógeno forma enlace simple. Ahí está, ahí está. Ahora avanzamos con el oxígeno. El oxígeno debe formar 2 enlaces. Ya tiene 1, ¿eh? Entonces el segundo estaría acá. Y para este oxígeno también ya tiene 1. El segundo estaría acá. Ahora continuamos con el carbono. El carbono debe formar 4 enlaces. Ya tiene 2. Le falta 2. Y como le queda una sola unión, aquí debe ser doble, ¿no? Para completar los 4. Y este oxígeno también con este doble completa sus 2. Completa sus 2. Que le faltan para llegar a 8. Colocamos los puntitos que faltan para completar el octeto. Así que solamente se colocan los puntos a los que cumplen el octeto. El carbono ya tiene 8, no hay necesidad de puntos. Los hidrógenos no. El oxígeno le faltaba, mira, acá hay 2, 4, 6, 8. Recuerden que cada rayita son 2 electrones compartidos, ¿eh? Por eso para el carbono, como tiene 4 rayitas, ya son 8 electrones, ¿no? El oxígeno con estas 2 rayitas tiene 4, le falta 4, pues se lo hemos colocado que 4, 4. Aquí también este oxígeno tiene 2 líneas.
Cada línea son 2 electrones, 4 electrones, le falta 4, ponemos 4 puntos. Se completa así. Bien, sobre la base de esta información, de esta estructura, vamos a la respuesta. Y sería así. Noten que la estructura para la A presenta 4 enlaces simples. Acá está, simple, 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 simple. 4 enlaces simples. Y un enlace doble, obviamente, ¿no? Aquí me preguntan solamente los enlaces simples, ¿ah? Preguntan 4 enlaces simples. Correcto. Ahora, tiene, en total, jóvenes, dice, se comparten 2 electrones. Los electrones compartidos son las líneas, ¿ah? Recuerden. Acá hay un enlace, 2 enlaces, 3, 4, 5, 6. 6 enlaces en total, 6 líneas. Eso hace un total de 12 electrones. La segunda afirmación también es verdadera. La C dice, tiene en total 5 pares de electrones no compartidos. Los electrones no compartidos o electrones libres son los puntitos, ¿no?, que vemos ahí. Pares, habría 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay 5 como dice acá. Entonces la clave es la C, es incorrecto. Ahora dice, en total intervienen 24 electrones de valencia. Los electrones de valencia son todos los electrones jóvenes en la molécula, tanto los compartidos como los no compartidos. ¿Ah? Como los compartidos son 12, ¿no?, porque hay 6 líneas, y los no compartidos también son 12, porque serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. En total, jóvenes, hay 24 electrones en la capa de valencia. Entre compartidos y no compartidos, la clave D es correcta. La incorrecta es la C, ¿no? Pero para dar esa respuesta, pues hay que hacer la estructura, y para eso aprovechamos la regla práctica que hemos dado en clase. Ejercicio número 5. Dice acá, tenemos un anfígeno, aquí también hay que recordar teoría de la clase de tabla periódica. Forma un compuesto, dice, con un elemento I, el cual posee 4 electrones de valencia. Indicar la fórmula posible del compuesto. Bien, primero hay que averiguar, jóvenes, si este compuesto es iónico o covalente, ¿no? Porque los compuestos se generan o bien por transferencia de electrones, pérdida, ganancia, en el enlace iónico, o por compartición de electrones en el enlace covalente. Y para diferenciarlos, en el iónico debe haber un metal y un no metal, mientras que en el covalente ambos deben ser no metales, ¿no?, para garantizar lo que va a pasar. Metal, no metal, transferencia de electrones, cationes y aniones. No metal es compartición de electrones. Y para eso, pues, me dan la información en el enunciado, ¿no? El compuesto, jóvenes, del problema es covalente. ¿Por qué? Porque los anfígenos son elementos que están en el lado, pues, derecho de la tabla periódica, son no metales, ¿no? Y este elemento I, que tiene 4 electrones de valencia, estaría, pues, en el grupo 4A. 4A son los carbonoides, también son, en este caso, no metales, ¿no? Son no metales, o sea, desde el grupo 3A hasta el 8A en la tabla periódica están en el lado derecho de la tabla periódica, y la mayoría de ellos son no metales, ¿no? Entonces aquí se va a producir, pues, un enlace covalente. El elemento X es un no metal anfígeno. Los anfígenos están en el grupo 6A, son 6 electrones de valencia. Mientras que el elemento I también es un no metal, es un carbonoide, 4A, porque tiene 4 electrones de valencia. Usted, de hecho, me dice que la C, la respuesta para este problema, vamos a verificar. Ahora, ya sabiendo, jóvenes, de que son no metales, va a haber, pues, compartición de electrones. Entonces, su estructura de Lewis lo podemos definir de esta manera, ¿no? Bien, las notaciones de Lewis de los elementos y la cantidad a combinarse de acuerdo con la regla del octeto. O sea, recuerden, jóvenes, tantos átomos van a participar en función, pues, a las necesidades, ¿no? Va a ser así. Este átomo X, como es anfígeno, tiene 6 electrones de valencia. Acá están sus 6 puntos. Se va a combinar con el átomo I, que es un carbonoide, que tiene, pues, 4 electrones de valencia. Ahí están. Y no se podrían unir uno a uno. ¿Por qué, jóvenes? Porque él, como necesita 2, se podría unir, pues, en esta posición y en esta posición, y completa sus 8. Pero al I le faltaría, pues, completar 2 lugares todavía, ¿no? Porque este X con este Y, uno de cada uno, completaría una unión acá, pero le faltaría, pues, 2 lugares al I. Significa que
aquí debe participar otro átomo X, necesariamente, ¿no? Para garantizar, pues, la unión. Cosa que aquí se une y aquí también, ¿no? Aquí hemos puesto convenientemente orientados los electrones, ¿ah? Acá hay una unión, ¿no? Él tiene 6, con esto serían 7, con esto sería 8, ¿no? Él tiene 4, ¿no? Con esto sería 5, con esto sería 6, con esto sería 7, con esto sería 8. Y lo mismo pasa para el átomo X. Entonces las uniones irían pues de esta forma. Así serían, ¿no? Habría fusión en este lado de dos parejas, 1, 2. Aquí también fusión a este lado de dos parejas. Acá hay dos parejas, ¿ah? Recuerden, cuando hay dos parejas de electrones es enlace doble, ¿no? Cuando hay una sola pareja es enlace simple. Entonces, la unión sería pues de esta forma, ¿no? Esta sería la estructura. Claro que a mí no me piden pues la estructura, lo que me piden es la fórmula, nada más. La fórmula sería pues la unión de dos átomos de X con un átomo de Y, que corresponde, tal como indicó su compañera, la alternativa pues C, ¿no? Dos átomos de X, un átomo de Y. O sea, la fórmula sería X2Y, ¿no? X2Y. Entonces, eso ya se concluye en esta parte. La fórmula de compuesto sería pues X2Y. La clave sería la C. Entonces hay que completar eso, jóvenes, ¿sabes? Porque aquí no me están diciendo que se une un átomo de cada uno, ¿no? Ustedes tienen que completar la cantidad de átomos en función, pues, a la regla del octeto. Es como cuando se une el hidrógeno con el oxígeno, ¿no? No puede unirse uno a uno. El oxígeno debe unirse a dos hidrógenos para completar el octeto, por eso la fórmula es H2O, aquí también. Eso para la alternativa, para el problema 5, ¿no? La clave sería C. Bien, el problema 6, ahí sí, jóvenes, esto también hemos dicho que no viene pues como, o sea, sí no va a venir en el examen de admisión porque les tomaría pues mucho tiempo. Solamente le vendría una de estas estructuras con todos los datos y le pueden indicar cuántos electrones de valencia tienen, ¿no? O cuántos electrones no compartidos tienen. Pero aquí vamos a hacer pues para los 4 aplicando las reglas prácticas, ¿no? Primero, para el HNO3 voy a ubicar a los elementos en la tabla periódica: hidrógeno 1A, nitrógeno 5A, oxígeno 6A. Él no cumple el octeto. Para estos de acá que sí cumplen, van a formar tantos enlaces como le falte para llegar a 8, ¿no? Nitrógeno 5A, le falta 3, va a formar 3 enlaces. Normales, ¿ah? Porque dativos son aparte, ¿no? El oxígeno grupo 6A, le falta 2 para llegar a 8, 2 enlaces. Bien, entonces la estructura sería así. El nitrógeno está en el centro, tal como indica la fórmula, 3 oxígenos simétricamente distribuidos y un hidrógeno. El hidrógeno formará un solo enlace y este oxígeno, jóvenes, va a formar el segundo que le falta porque debe formar 2 hacia allá. Ahora el nitrógeno debe formar 3, ya tiene 1, le falta 2. Entonces, en teoría uno puede pensar, ¿no?, de que aquí un enlace y completaría los 3 el nitrógeno. Sin embargo, no cumpliría para el oxígeno, porque el oxígeno necesita 2 enlaces, con uno no le basta, con uno no le basta. Significa, jóvenes, de que vamos a descartar un oxígeno y de frente la unión, vamos a ponerle doble acá, cosa que el nitrógeno satisface sus 3 enlaces y este oxígeno completa sus 2. Como ya no hay lugar para más, siempre que haya elementos adicionales, ellos se unen ya con enlaces que no son normales, ¿no?, que son los enlaces dativos. Ahí se formaría un enlace dativo. Es la única forma de que todos queden satisfechos, jóvenes, de acuerdo con la regla del octeto. Porque si ponemos 1, 1, cumpliría para el nitrógeno, pero no cumpliría para los oxígenos. Entonces yo debo satisfacer a todos. Él, como ya tiene 1, aquí completo los 2, él también pues 2, y él ya sería dativo. En el dativo también se cumple el octeto, ¿eh?, por si acaso. Completamos los electrones que faltan, solamente para aquellos que completan el octeto. El nitrógeno ya no sería necesario porque ya tiene sus 8. El hidrógeno no se agrega nada porque no cumple el octeto. Esta es la molécula. Como pueden ver, ahí habría ¿cuántos electrones no compartidos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No sería la respuesta porque me están pidiendo aquel que posea 20 electrones no compartidos. Procedemos ahora para el siguiente compuesto. Bueno, grupo 7A, oxígeno, el 6A. La fórmula indica que hay 2 cloros y 3 oxígenos.
para distribuirlo simétricamente, la única opción posible, jóvenes, es esta. Dos cloros separados, pero con un oxígeno en el medio. Cosa que los dos oxígenos que faltan se distribuyen simétricamente así, ¿no? Porque no podemos, jóvenes, colocar dos cloros y distribuir, pues, para esos dos cloros los tres oxígenos. O sea que aquí sería uno y aquí sería dos. Mejor uno en el centro y queda así distribuido simétricamente. Bien, recuerden que el cloro debe formar solo un enlace porque le falta uno para llegar a 8 y el oxígeno debe formar 2. Entonces vamos a empezar por la parte más sencilla, por el centro. Este centro, jóvenes, debe estar conectado a los dos cloros. Entonces debe ser así, necesariamente. Ya el oxígeno tendría sus dos enlaces y cada cloro tendría su único enlace normal que pueden formar. O sea, ya estarían completos todos, ¿ah? Este oxígeno estaría satisfecho y estos cloros también porque ya tienen uno. Pero como faltan uniones adicionales y ya no hay lugar para más porque el cloro solamente puede formar un enlace normal, entonces estos deben ser, pues, enlaces dativos, ¿no? O sea, aquí debe ser dativo, debe ser dativo. Y completamos, pues, los electrones que faltan de acuerdo con la regla del octeto, porque aquí todos cumplen. Todos cumplen, ¿no? Recuerden que se agrega tantos puntos como electrones le faltan para completar el octeto. Contamos los electrones no compartidos. A veces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. No son 20, ¿no? Como me están pidiendo, sino 24. Entonces no es respuesta, ¿no? La alternativa de respuesta aquí es la C. Y podemos visualizarlo, pues, cuando hagamos la estructura, ¿no? Hidrógeno 1A, azufre 6A, oxígeno 6A. La fórmula indica que el azufre está en el centro. Hay 4 oxígenos, vamos a distribuirlos simétricamente, y 2 hidrógenos. Recuerden que el hidrógeno solamente forma un enlace. Los oxígenos deben formar 2, ¿no? Aquí, este oxígeno ya tiene 1, le falta 1. Este oxígeno ya tiene 1, le falta 1. Y el azufre también debe formar 2 enlaces, ¿no? Porque le falta 2 para llegar a 8. Ya están sus 2. Ya no hay más. Todos están, pues, completos ahí. Significa que estas uniones adicionales ya no son normales, deben ser, pues, dativos. Siempre dativos, jóvenes, del centro hacia afuera, porque el centro es el que aporta y el otro es el que recibe. Y completamos los puntos con la regla del octeto y vamos a contar que aquí si hay 20 electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esta es la respuesta. Por eso hemos puesto los puntitos en rojo. Es la respuesta. La última estructura no tiene 20, es el único que tiene 20 electrones no compartidos. Aquí hidrógeno 1, fósforo grupo 5A, oxígeno 6A. Fósforo está en el centro. Hay 4 oxígenos simétricamente distribuidos, ¿no? La estructura es similar, solo que acá hay 3 hidrógenos. Simétricamente, ¿eh? Hidrógenos forman enlaces simples y completo los oxígenos. El oxígeno debe tener 2. ¿Eh? Aquí tiene 1, 2, este ya tiene 1, 2, este también. Y el nitrógeno, miren, grupo 5A, acá está sus 3 que le faltan para llegar a 8. Ya está completo, el nitrógeno, el fósforo con 3, los oxígenos con 2 y el hidrógeno con 1. Pero falta una unión adicional. Esto debe ser, pues, dativo. Y completamos los puntitos de acuerdo, pues, con la regla del octeto. Fósforo ya no agregamos puntos porque ya tiene sus 8. Los oxígenos sí. Contamos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Electrones no compartidos. No es respuesta porque me pedían la que tiene 20, ¿no? En este caso la clave sería, pues, la alternativa C para el ácido sulfúrico. Nuevamente noten, jóvenes, que aquí hay que hacer 4 estructuras. Esto tomaría mucho tiempo a nivel de examen de admisión. En el examen le vendría solamente 1. Ahora, ¿cómo saber en qué grupos se encuentran? En el examen de admisión le van a dar la información para que obtengan, jóvenes, estos grupos, ¿ah? Y luego simplemente pulsen las uniones. Bien, estos, jóvenes, es la estructura topológica del benceno. Hemos dicho, jóvenes, que los compuestos orgánicos tienen esta representación en figuras, pues, poligonales, ¿no? Lo que nosotros debemos es convertir esta estructura de polígono con 3 enlaces dobles alternados a la estructura normal. Para ello, vamos a colocar un carbono
en cada vértice, ¿no? de este dibujo. Hay 6 carbonos, tal como indica la fórmula, y contamos las líneas para completar lo que le falta, ¿no? Por ejemplo, si hay un carbono acá, tendría 1, 2, 3 líneas, 3 enlaces. Como el carbono debe formar 4 enlaces, porque es tetravalente, está en el grupo 4A, le falta un enlace acá, y aquí iría un hidrógeno. Hemos dicho así en la teoría, ¿eh? Lo mismo para este carbono, un hidrógeno, acá también faltaría un hidrógeno, porque cada uno tiene 3 enlaces a cada carbono, acá 1, 1, 1, 2, 3, faltaría el cuarto acá. 1, 2, 3, faltaría el cuarto para todos. Es por eso que como hay 6 carbonos, hay 6 hidrógenos, ¿no? Entonces la forma desarrollada sería así. Ahí están los 6 carbonos en el polígono hexagonal, los 3 enlaces dobles, y cada carbono lleva asociado un hidrógeno porque cada carbono debe tener 4 enlaces, porque está en el grupo 4A, el carbono es tetravalente. Una vez que ya tenemos esta estructura desarrollada, hay que contar los enlaces sigma y pi. Recuerden que los enlaces sigma y pi son notaciones para los enlaces simples, dobles y triples, ¿no? Todos los enlaces simples son sigma. Entonces contamos primero los sigmas, ¿no? Acá sería de esta forma. Un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma, porque en el doble una de estas 2 líneas es sigma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 enlaces sigma. Nos falta completar la línea que falta en el enlace doble. Esos son enlaces pi. Acá habría un enlace pi, acá habría otro enlace pi y aquí otro enlace pi. En total contamos entonces 12 enlaces tipo sigma y 3 enlaces tipo pi. La clave pues sería la alternativa B. Esto lo hemos indicado también en la teoría, jóvenes, cómo pasar, ¿no? De una forma topológica o esquelética, también se llama, porque este es el esqueleto de la cadena carbonada, a la forma, pues, desarrollada, ¿no? Eso pasa únicamente en los compuestos orgánicos, ¿ah? Y el último ejercicio, donde hay que hacer algo similar. Este carbono, por ejemplo, acá está unido a 3 hidrógenos. Recuerden que cada hidrógeno forma un enlace simple. Lo podemos desarrollar. Aquí hay un hidrógeno que también lo debemos estirar para ver el enlace sigma y pi. Aquí también. Este oxígeno debe formar 2 enlaces, ¿no? Acá hay 2 hidrógenos, cada hidrógeno un enlace. Y el nitrógeno aquí forma sus 3 enlaces, ¿no? Entonces, el desarrollo, jóvenes, de la tetravalencia del carbono. El carbono debe tener 4 líneas siempre a su alrededor. El oxígeno 2, porque es divalente, el grupo 6A. Hidrógeno, cada uno de ellos forma un enlace. El desarrollo sería esto, ¿eh? Fíjense acá. El primer carbono, acá están los 3 hidrógenos, ya lo he desarrollado. El segundo carbono, acá está su hidrógeno. El tercer carbono, su hidrógeno. Y el cuarto carbono, miren, ya tenía 2 enlaces. Acá está el oxígeno, debe ser enlace doble. ¿Por qué? Porque el carbono debe tener 4 líneas a su alrededor. Ya tiene 1 o 2, significa que esto debe ser doble, ¿no? Acá está el oxígeno y el oxígeno debe formar también enlace, o 2 enlaces, ¿no? El triple, triple, aquí hay 2 hidrógenos, se ha desarrollado, y aquí está así. Bien, recuerden, jóvenes, que para contabilizar los enlaces sigma, todos los enlaces simples son sigma. En el enlace doble, uno es sigma. En el enlace triple, uno es sigma. En el enlace doble hay un pi y en el enlace triple hay 2 pi, ¿no? Haciendo el conteo quedaría pues así, ¿no? Este sigma, aquí también sería sigma, 3, 4 sigma, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo que falta son pi, ¿no? Acá iría pues un pi, 1, acá hay 2 pi, y acá en este triple también hay 2 pi. Entonces habría 16 enlaces tipo sigma en rojito y 5 enlaces tipo pi en azul, ¿no? Entonces, la clave sería pues la alternativa B. La alternativa B. Bien. Eso en cuanto, jóvenes, a la teoría pues del enlace químico, ¿no? Con eso culminamos entonces la parte del enlace químico. Vamos a empezar ahora el desarrollo del siguiente tema. El tema que vamos a tratar
a continuación es el tema número 6, que corresponde pues al capítulo de unidades químicas de masa. Tal como pueden ver pues en pantalla, ¿no? Vamos a desarrollar esta clase a continuación. Bien, con este capítulo, jóvenes, empezamos la parte cuantitativa de la química, es decir, aquella parte de la química donde, además de conceptos básicos que vamos a ver, vamos a hacer cálculos matemáticos, ¿no? Operaciones matemáticas. Por lo que aquí se recomienda, para acelerar las operaciones, tener una calculadora pues a la mano, una calculadora simple, ¿no? Ahora, si pueden conseguir una calculadora científica para hacer cálculos directos, sería pues mucho mejor. Eso no significa, muchachos, que tengan que comprarse, porque están caros esas calculadoras y ya sus papás no les van a sacar pues más dinero, ¿no? Ya están poniendo para su preparación. En casa debemos tener una calculadora básica, ¿no? Las calculadoras jóvenes que están en los celulares no sirven, ¿ah? Es simplemente un aditamento, ¿no? Siempre hay que tener una calculadora aparte, a la mano, ¿no? Bien, entonces, en este capítulo, como su nombre lo dice, vamos a hacer operaciones con las masas de las sustancias químicas, ¿no? Ya hemos visto los átomos, hemos visto las moléculas, ¿no? Hemos visto los metales, no metales, hemos visto los compuestos químicos, vamos a hablar de las masas de esas especies químicas. Esto se conoce como el capítulo de unidad química de masa. En algunos libros lo llaman cálculos químicos y en los libros universitarios lo llaman la estequiometría, ¿no? Bien, entonces las unidades químicas de masa vienen a ser aquella parte de la química que se encarga del estudio de las diferentes formas de expresar la masa de las sustancias, ¿no? Vamos a tratar aquí diferentes sustancias y para todos vamos a expresar sus masas con diferentes unidades. Hay que recordar, jóvenes, que la masa, que vamos a notar con M minúscula, es una propiedad física de la materia que está relacionado con la cantidad de sustancia. O sea, cuando hablamos de masa, estamos hablando de cantidad de sustancia. La masa se determina con un instrumento llamado la balanza. Eso es fundamental, jóvenes, reconocerlo. La masa se mide con la balanza. La balanza no mide el peso, por si acaso. Si creían que era así, pues es falso, es incorrecto, ¿no? La balanza mide la masa. Y en estas balanzas, obviamente, las masas se pueden expresar en miligramos, si el cuerpo es pequeñito, gramos, si es un poco más grande, kilogramos, si es más grande, toneladas, si es un cuerpo, pues, inmenso, ¿no? En química emplearemos frecuentemente la unidad gramo. Vamos a hacer operaciones con gramos. Si está en miligramos, lo vamos a pasar a gramos. Si está en kilogramos, lo vamos a pasar a gramos. Y así. Ojo, jóvenes, que el peso no es lo mismo que la masa. El peso es una fuerza, es una magnitud vectorial, ¿no? Que se mide pues con otros instrumentos, ¿no? Como los dinamómetros. Y aquí hay que ser bien claros, ¿sabes? Porque en conceptos jóvenes hay mucha precisión en la física y en la química, ¿no? Los dos términos. Pero a veces es tan corriente el uso de estos términos que confundimos, ¿no? Tomamos a veces como sinónimo la masa y el peso cuando no lo son, pues no son iguales, ¿no? Inclusive profesionales como los médicos, ¿no? Cuando ustedes van a una consulta, dicen, a ver, súbase a la balanza para pesarle. No, pues ahí está mal, ¿no? O sea, lo que están midiendo es su masa porque en el cuadernillo, pues, de notas, ¿no? Colocan, pues, esta persona tiene una masa de, un peso de 60 kilogramos. Al decir kilogramos ya está diciendo masa, no está diciendo peso, ¿no? Peso tendría que decir, pues, en Newton, en dinas, ¿no? Que son fuerzas, ¿no? Y hay que tener cuidado, entonces, en esa parte. Bien, vamos a empezar, entonces, esta clase hablando, jóvenes, de las masas de los átomos y las moléculas, que son los objetos más pequeños dentro de la química. Hay que recordar que los átomos y las moléculas, a las moléculas también se le llama unidades fórmula, son los componentes básicos de todos los objetos materiales que conocemos. Todo, jóvenes, lo que nos rodea, o bien está formado por átomos, o bien está formado por moléculas. Sus masas de los átomos y las moléculas se expresan en una unidad especial mucho más pequeño que el gramo, o que el kilogramo, hasta el miligramo. ¿Por qué? Porque los átomos y las moléculas, como son objetos muy pequeñitos, sus masas también van a ser muy pequeñas.
y para expresar su cantidad no podemos utilizar el gramo ni el miligramo siquiera porque serían muy grandes para ellos. Vamos a utilizar una unidad especial llamada la UMA para expresar la masa de los átomos y las moléculas. Esa sería la primera unidad de masa atómica, ¿no? UMA es el acrónimo, o sea, las iniciales de unidad de masa atómica. Vamos a hablar, por ejemplo, del átomo de calcio, tiene una masa de 40 UMAs, de la molécula del agua, tiene una masa de 18 UMAs y así, ¿no? Vamos a utilizar la UMA para expresar, pues, la masa. Pero, ¿qué cosa es la UMA, en primer lugar, ¿no? Toda unidad, jóvenes, tiene una definición, y aquí vamos a hablar de ello. La unidad de masa atómica, llamado UMA, o simplemente U, en minúscula, el término actual es solamente la U, ¿no? Masa atómica, UMA es solamente U, pero se está utilizando inclusive en el examen de admisión UMA, ¿no? Por eso le hemos colocado los dos acá. En la tabla periódica, joven, está como U minúscula, la masa de los átomos, ¿no? Masa atómica. Pero aquí vamos a utilizar cualquiera de los dos independientemente. ¿Qué cosa es la UMA? La UMA, jóvenes, es la unidad establecida por la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es el máximo organismo dentro de la química, que se encarga, pues, de denotar las unidades, nombres y fórmulas de las sustancias, ¿no? La UPAC utilizó esta unidad para expresar la masa de los átomos, de las moléculas y las partículas que lo conforman. Quiere decir que los protones, neutrones, electrones, sus masas también se pueden expresar en UMAs. Pero nosotros vamos a emplearlo para los átomos y las moléculas. Representa la unidad más pequeña de masa asignada a un cuerpo, jóvenes. Esto es lo más pequeñito que se puede utilizar. Y para definir su valor, la UPAC escogió un átomo patrón de referencia, que es el isótopo del elemento carbono del número de masa 12, el cual se nota como carbono 12,6 o simplemente carbono 12. Como no se puede conocer, jóvenes, la masa de un átomo utilizando una balanza, porque sería, pues, absurdo, ¿no? De que ustedes agarren un solo átomo y lo lleven a una balanza y midan su masa. No se puede. Entonces, la masa de los átomos y las moléculas se mide indirectamente, utilizando un patrón de referencia, algo convencional. Y la UPAC escogió un átomo patrón, que es el carbono 12. No utiliza cualquier átomo, es un átomo particular. A este átomo de patrón le dio una masa arbitraria de 12 UMAs, por eso el carbono, vamos a ver que su masa atómica es 12 UMAs, y la UMA se define en función a ese valor 12. Su definición es la siguiente, ¿eh? La UMA corresponde a la 12ª parte de la masa del átomo patrón, que es el isótopo del carbono, carbono 12. Como al carbono 12 se le asignó arbitrariamente una masa de 12 UMAs, cada UMA es la 12ª parte, pues, de ese valor, ¿no? Se define de esta manera. Una UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono patrón, carbono 12. Y tiene una equivalencia, pues, en gramos, ¿no? Su equivalencia es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esta equivalencia ustedes lo pueden utilizar para convertir una masa en UMAs a gramos, o de gramos pasarlo a UMA, ¿no? Noten, jóvenes, que una UMA es una unidad muy pequeña, ¿no? Si lo expresamos en gramos, es 10 a la menos 24 gramos, ¿no? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si lo expresamos no como potencia, sino como número, sería, pues, 0,0000000000000000166 gramos. Un valor, pues, que prácticamente es cero. ¿Por qué la masa de los átomos y las moléculas es tan pequeño? Porque son objetos pequeños. Por eso no me conviene expresar la masa de los átomos, las moléculas, en gramos. Mejor coloco la UMA y así me salen valores, pues, aprovechables, ¿no? 12 UMAs, 15 UMAs, 20 UMAs, 50 UMAs, 35,5 UMAs. Ya con esos valores puedo hacer los cálculos en vez de utilizar, pues, potencia de 10 a la menos 4, 10 a la menos 24, 10 a la menos 23, así. No me conviene expresarlo en gramos, pero si ustedes desean hacer la conversión de una masa en UMAs a gramos, ver en algunas notas. Bien. 2. Masa atómica y masa molecular, ¿no? Estos, jóvenes, son las siguientes unidades químicas de masa que vamos a tratar.
masa atómica promedio, o simplemente MA, y masa molecular promedio, o una M mayúscula con una raya arriba. Antiguamente, jóvenes, esto se llamaba peso atómico, ¿no? Y peso molecular, y también se cambió porque es incorrecto, ¿no? Utilizar la palabra peso cuando las unidades no son las mismas, pues, ¿no? No son las mismas, hay que tener cuidado. Masa atómica promedio, o simplemente masa atómica, y masa molecular promedio, o simplemente masa molecular. Representan las masas promedio de los átomos. O sea, la masa atómica es la masa de los átomos, ¿no? Y la masa molecular es la masa de las moléculas. Esta última, que es la masa molecular, resulta de la suma de las masas de los átomos que lo conforman. Recuerden que una molécula está formada por la agrupación de varios átomos. Entonces, si yo quiero conocer la masa de una molécula, debo sumar la masa de los átomos que lo conforman. La masa de los átomos vienen a ser masas atómicas. Sus medidas, en ambos casos, se expresan en UMAS. Y la masa molecular, que es la masa de una molécula, está en UMAS. Claro que para los ejercicios me van a dar solamente números, pero yo voy a utilizar pues siempre la unidad UMA. Fíjense en este cuadro, ¿no? Aquí tenemos 5 átomos y en esta columna acá está indicado el valor de su masa atómica. En UMAS, que se escribe UMA o U minúscula, cualquiera de los dos símbolos es válido. Se sabe, jóvenes, que el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 UMA, es el átomo más ligero que existe. El oxígeno tiene una masa, ¿no?, atómica de 16 UMAS, el sodio 23, el cloro 35,5 y el hierro 56. Son 118 elementos químicos en tabla periódica, por lo tanto habría pues 118 valores de masas atómicas promedio, ¿no?, para los átomos de cada elemento químico. Aquí hemos colocado solamente algunos. Obviamente no se puede recordar pues todos los valores. Es por eso que en los ejercicios la masa atómica le va a venir de dato, ¿no? Porque no se puede conocer la masa atómica de todos. Salvo pues de algunos que son muy comunes como el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el cloro, ¿no?, el hierro que hemos puesto acá. Pero la mayoría se desconoce y le va a venir como información. En cambio, las moléculas, aquí hemos puesto un asterisco porque vamos a indicar algún detalle adicional, ya son asociaciones jóvenes de átomos. Hay varios átomos en la fórmula. Entonces, la masa de la molécula o masa molecular, que también va a estar en UMA, ¿no?, ya no va a ser igual a la masa atómica, sino va a ser la suma de las masas atómicas de los átomos que lo constituyen. Por ejemplo, la molécula del ozono, que es una variedad de oxígeno, está formado por 3 átomos de oxígeno, donde cada oxígeno tiene una masa de 16 UMAS. 3 oxígenos. O sea, una cosa es la masa atómica del oxígeno y otra cosa pues la masa molecular del ozono. El oxígeno, cuando me dicen así a secas, me están hablando de un solo átomo. Del ozono me están hablando de 3 átomos, ¿no? Entonces, sería 3 por 16, me daría 48 UMAS. El agua está formado por una UMA y un oxígeno que vale 16. La masa de esta molécula es la suma de la masa de sus átomos. Aquí sería así, ¿no? 2 por 1, porque hay 2 hidrógenos, y 1 por 16, que es el oxígeno, me da 18. 18 UMAS, una molécula de agua. Cloruro de sodio está formado por un sodio y un cloro. El sodio vale 23 UMAS, cloro 35,5. Yo tendría que sumar una vez el sodio, una vez el cloro, y me sale 58,5. El óxido férrico está formado por 2 hierros y 3 oxígenos. Cada hierro vale 56. Y cada oxígeno vale 16, sería pues entonces así, ¿no? 2 por 56, 2 hierros. 3 por 16, 3 oxígenos. La suma sale 160 UMAS. Este hidróxido férrico lo hemos puesto porque siempre, jóvenes, que tengamos un paréntesis y hay un número fuera, ese número afecta a lo que está dentro, ¿ah? Significa que aquí esto está formado por un hierro, por 3 oxígenos y 3 hidrógenos. La masa de esta molécula sería pues un hierro, que vale 56, 3 oxígenos, que vale 3 por 16, 3 hidrógenos, 3 por 1, y eso sale 107. Entonces, la masa de las moléculas es la suma de las masas de los átomos que lo constituyen. Y la masa de los átomos son estos valores que están acá. Esto sí le va a venir de dato. Esto no, hay que sumar, jóvenes, para llegar a la respuesta. Pero ambos están expresados en UMAS porque son cantidades muy pequeñas, ¿no?
Los átomos y las moléculas son cuerpos muy pequeños. Bien, aquí vamos a colocar una serie de notas para indicar, jóvenes, algunos detalles que pueden, pues, preguntarnos en los ejercicios de teoría, ¿no? Para evitar, pues, colocar, pues, observaciones, ¿no? Nota 1. Se debe tener presente, jóvenes, que no todo compuesto químico está formado por moléculas. Eso es obvio. Hemos visto dos tipos de compuestos. Los compuestos iónicos, que no forman moléculas, que son cristales, formados por cationes y aniones, y los compuestos covalentes, que sí forman moléculas, ¿no? Solo las sustancias covalentes forman moléculas. Ellos sí tienen masa molecular, pero los compuestos iónicos no tendrían masa molecular porque no forman moléculas, ¿no? A ellos, su masa molecular se debería nombrar simplemente masa fórmula porque es la masa de esa fórmula que me dan. Pero aquí vamos a tomarlo como si fuesen iguales, ¿no? La masa de un compuesto iónico y la masa de un compuesto covalente, ambos se van a tomar como masa molecular, aunque uno forma molécula y el otro no, ¿no? Lo correcto sería pues hablar de masa fórmula porque es la masa de la fórmula que me dan. Pero aquí lo vamos a tomar como iguales. Eso como una nota. Nota 2. Las masas de los átomos y las moléculas, ¿no? Para las unidades de fórmulas, se pueden expresar también con la unidad gramo. O sea, nosotros lo ponemos en UMAS, ¿no? Porque son objetos muy pequeños, pero se pueden expresar también en gramos. Para eso tendríamos que hacer las conversiones, ¿no? Si algún problema me pide, tengo una molécula, hallo su masa molecular, la respuesta está en UMAS, pero me piden expresarlo en gramos, yo tendría que convertirlo a gramos, y debo recordar que cada UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Esta es la equivalencia que hay que utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de hierro, yo ya sé que la masa atómica Ma del hierro vale 56 UMA, pero si me preguntan, jóvenes, ¿cuánto sería la masa del átomo de hierro en gramos? No en UMAS, en UMAS vale 56. En gramos tendría que hacer la conversión. Su masa M sería así. Estos 56 UMAS lo voy a convertir pues a gramos, donde se cumple que cada UMA vale en gramos, cosa que aquí se cancela. Se cancela el U. Jóvenes, UMA se puede escribir como UMA o simplemente UA, por si acaso. Cancelamos aquí y la respuesta sale en gramos, ¿no? Sería pues 56 veces este valor, ¿no? Y haciendo la multiplicación aproximadamente sale 9,3 por 10 a la menos 23 gramos. Es un valor muy pequeño. Pues o decir, jóvenes, que la masa atómica del hierro es 9,3 por 10 a la menos 23 gramos, no me conviene. Mejor digo 56 UMA. Es más fácil hacer las operaciones en UMA, pero se puede expresar en gramos. Lo mío para las moléculas, ¿ah? Una molécula del agua, ya hemos dicho que su masa molecular es 18, que es la suma de los hidrógenos con el oxígeno. Esta es la masa de una molécula de agua en UMA. Si me pidiesen un problema, ¿cuál es la masa de la molécula de agua en gramos? Tendría que hacer la conversión. Igualito, ¿no? Hago la misma operación. 18 UMAS, esto es la UMA, esta es la equivalencia. Cancelo U, esto es lo que vale una UMA, ¿no? Y sería 18 veces este valor. Y esto aproximadamente sale 3,0 por 10 a la menos 23 gramos. O sea, una molécula de agua aproximadamente tiene una masa de 3 por 10 a la menos 23 gramos. Un valor muy pequeño, pues. No me conviene utilizarlo en los cálculos, a menos que me pidan, ¿no? Mejor lo dejo como 18 UMAS, opero con 18 UMAS, ¿no? Esta conversión, jóvenes, es como pasar, pues, por ejemplo, de metros a centímetros, ¿no? Tengo 10 metros en centímetros, ¿no? Simplemente, pues, reemplazo lo que vale un metro en centímetros por 100, sería 10 por 100, ¿no? Aquí también, o sea, tenemos un valor en UMA, tenemos que convertirlo a gramos, reemplazo, pues cada UMA es este valor, ¿no? 56 UMAS sería 56 veces este valor, porque este 1 no cuenta, ¿no? 18 UMAS, 18 veces este valor, ¿no? Este 1 no cuenta, solamente como factor de conversión. Hay que tener en cuenta ellos, jóvenes, que se puede expresar también. Nota 3. Esta es una nota importante, jóvenes, quizá más que estas dos primeras. La masa molecular, que es la masa de las moléculas, o masa fórmula, es masa molecular o masa fórmula, al resultar de la suma de la masa de los átomos que lo conforman, sirve para establecer una proporción de masa. O sea, como la masa molecular es la suma de la masa de los átomos, cada átomo
establecer pues la masa total. Entonces, se va a cumplir, jóvenes, que las masas de los componentes se encuentran en una proporción que me va a dar la masa total. Esto se establece de la siguiente manera. Fíjense acá. Mira, si tenemos para el agua, cuya fórmula es H2O, ¿no? Su masa molecular es la suma de esta manera, ¿no? 2 hidrógenos, 2 sumas, un oxígeno, 16 sumas, me da 18. Como cada elemento contribuye en un valor de masa, yo puedo establecer una proporción de este tipo, jóvenes, ¿ah? Que la masa del elemento hidrógeno H es a 2, como la masa del oxígeno es a 16 y la masa de agua es a 18. Cosa que si en un problema me dan la masa de agua en cualquier unidad, yo puedo conocer la masa de sus componentes. En un examen de admisión de la San Marcos pasado, decía, ¿no? Se tiene una muestra. ¿Cuál es la masa de hidrógeno que está contenida? Entonces, para hallar la masa de hidrógeno, yo solamente necesitaba esta masa. O sea, si reemplazo acá 180 toneladas, cancelo, me sale 10, este 2 pasa a multiplicar, y el hidrógeno sería 20 toneladas. Esa era la respuesta, directamente, ¿no? En el problema de examen de admisión. Por eso es importante, jóvenes, conocer esta proporción, y esta proporción para las masas de los componentes se establece sobre la base de la masa molecular. Obviamente esto es para el proporción, pero cada elemento tiene una proporción de masa que tiene que ver con su cantidad de átomos y su masa atómica. Eso lo vamos a utilizar pues en los cálculos de los problemas, ¿ah? Bien, eso para los átomos y moléculas, jóvenes, pero hay que saber que en los cálculos que vamos a desarrollar no se opera pues con un átomo o con una molécula, sino con grandes cantidades de átomos y grandes cantidades de moléculas, ¿no? Y hemos dicho, sería absurdo pensar de que en un problema podemos agarrar un solo átomo y llevarlo a la balanza, o una sola molécula, llevarlo a la balanza. No. Normalmente hacemos operaciones con enormes cantidades de átomos, enormes cantidades de moléculas, que son las muestras químicas que les va a venir pues en los ejercicios. Las muestras químicas, entonces, jóvenes, que vamos a tratar en los problemas, poseen masas que se expresan en gramos o kilogramos. Recuerden que un kilogramo vale 1000 gramos, ¿ah? Esto se debe a que dichas muestras, ¿no?, ya no están formadas pues, por un átomo o una molécula, ¿no?, sino están formados por grandes cantidades de átomos, miles y miles de millones de átomos y moléculas a la vez. En los problemas nos pueden pedir cuántos átomos y cuántas moléculas hay en una muestra, ¿no? Por ejemplo, me dicen, tengo 9 gramos de agua. Ahí hay dentro moléculas de agua. Me pueden pedir cuántas moléculas de agua hay ahí. La cantidad, por jóvenes, es enorme, ¿no? Si cada molécula de agua vale 3 por 10 a la menos 23 gramos y tenemos 9 gramos de agua, imagínense la enorme cantidad de moléculas que debe haber. El número es tan grande, jóvenes, que no podemos expresarlo con los términos corrientes, sino vamos a utilizar aquí otra unidad pues, de masa atómica para expresar esta cantidad que se llama la mol. Dichas cantidades que están en las muestras químicas son tan grandes que se requiere, jóvenes, un número especial para denotarlos. Este número se llama la mol. Vamos a decir, por ejemplo, tal muestra está formada por 5 mol, por 3 mol, por 4 mol de átomos o moléculas, ¿no? Vamos a hablar de cantidades molares que tienen que ver con la mol. Por eso aquí vamos a definir como siguiente unidad de masa atómica, unidad química de masa, la mol. ¿Qué cosa es la mol? Esto, jóvenes, no es nuevo, ¿eh? Porque esto viene pues desde el año 1923, ¿no? Hace muchos años, solo que se está utilizando pues ahora en los cálculos, ¿no? En la mol es la unidad, jóvenes, del sistema internacional que expresa la cantidad de sustancia contenida en un cuerpo, o sea, está relacionado con la masa. Y se emplea para indicar el número de partículas, átomos y moléculas presentes en una muestra. O sea, vamos a utilizar la palabra mol para decir cuántos átomos, cuántas moléculas hay en las muestras químicas. Donde cada mol siempre indica la presencia de 6,022 por 10 a la 23 partículas. Un número enorme de partículas, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 partículas. Quiere decir que si un problema me dice, tengo una muestra que contiene 2 moles de átomos,
habría 2 veces esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 partículas. Si hay 10 moles, sería 10 veces. 5 moles, 5 veces, ¿no? Las cantidades van a ser múltiplos de este valor. Esta cantidad, jóvenes, 6,022 por 10 a la 23, es una constante universal que se va a repetir en todas las muestras que vamos a analizar. Por eso vamos a hablar en moles, ¿no? 2 moles, 3 moles, 5 moles, 10 moles, 20 moles. Y esta constante universal se conoce como el número de Avogadro. Así se llama, número de Avogadro, Na, es su notación. Esto en honor, jóvenes, al físico químico italiano Amadeo Avogadro, así se llamaba, que contribuyó pues en su cálculo, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 es el número que expresa la mol, el número de Avogadro. Este, jóvenes, es un número astronómico, ¿eh? Porque si ustedes lo expresan no como potencia, sino como número, sería pues 6, 0, 2, 2, 0, 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 20 0, jóvenes, hacia la izquierda, ¿no? Es un número enorme, más que un trillón, más que un tetrallón, ¿no? Sin embargo, para las muestras químicas son numeritos, ¿no? O sea, porque vamos a tener pues el doble, el triple de átomos o moléculas, ¿no? Porque los átomos y moléculas son pequeños. Ahora, para propósitos prácticos, jóvenes, este número, por más grande que sea, se puede redondear, ¿no? Redondear para hacer cálculos más sencillos, ¿no? Se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Estos, jóvenes, es el número que representa la mola, son sinónimos, por así decirlo. Esto es lo convencional. El número más usado es 6,022 por 10 a la 23. Pero a veces, jóvenes, en algunos libros, para recordar esta parte decimal de acá, con el exponente, lo suelen escribir así, ¿no? 6,023 por 10 a la 23, porque este 23 y este 23 se pueden recordar. El cambio de 2 a 3 es un cambio insignificante porque el número es tan grande que si ustedes modifican pues una cifra de la parte decimal, prácticamente es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor. Inclusive, y el que más vamos a utilizar nosotros, en vez de colocar 6,022 o 6,023, colocar simplemente 6 por 10 a la 23, o sea, redondearlo a 6, porque 6,0 es prácticamente 6, ¿no? 6 por 10 a la 23 es lo que más vamos a emplear. Eso ya depende, jóvenes, de los datos que nos den, ¿no? Pero ese número representa la mol y se llama el número de Avogadro. Por eso, en lo siguiente, vamos a hablar ya de muestras químicas en términos de moles, 2 moles, 3 moles, 4 moles. La información de la mol me va a indicar cuántos átomos o cuántas moléculas hay en la muestra. Y vamos a ver, inclusive, como que la mol siempre se va a repetir. Esa mol también lo podemos expresar en gramos, ¿no? 2 moles lo podemos pasar directamente a gramos, 3 moles a gramos, porque la mol siempre se va a repetir. Y eso va a recibir pues el nombre de masa molar, que es la cuarta unidad química de masa que vamos a ver. Y con eso vamos a concluir. Pero primero, como en los ejercicios vamos a hablar de cantidades molares, ¿no? Hay que recordar pues que cada mol representa un número fijo de partículas que pueden ser átomos o moléculas. Y esto se entiende así para los ejercicios, ¿ah? Fíjense acá, interpretaciones para los ejercicios. En un problema me pueden decir, a ver, tengo una mol de hierro. ¿Qué me están diciendo? Que tengo 6 por 10 a la 23 átomos de hierro, porque el hierro está formado por átomos. ¿Por qué? Porque una mol es este número. En vez de decir tengo 6 por 10 a la 23 átomos de hierro, digo simplemente tengo una mol de hierro, ¿no? O que lo mismo decir tengo un número de Avogadro átomo de hierro, porque este es número de Avogadro, ¿no? O sea, para simplificar este número, puedo colocar Na o la mol, ¿no? Que es lo mismo, ¿eh? Son sinónimos. Ahora, eso para una con múltiplos de la mol, ¿no? Por ejemplo, si me dicen tengo 3 mol de carbono, entonces tendría 3 veces 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, porque el carbono también está formado por átomos. Que lo mismo decir, tengo 3 veces el número de Avogadro, átomos de carbono. Y es el triple, ¿eh? Porque son 3 moles. O si digo tengo 10 moles de cloro, sería 10 veces el número de Avogadro, átomos de cloro, ¿no? 10 veces 6 por 10 a la 23 átomos de cloro. Esta parte de acá, jóvenes, se puede operar, ¿eh? O sea, aquí estamos dejándolo como múltiplo, pero esta acá se puede operar como 18 por 10 a la 23,
O 1,8 por 10 a la 24. Aquí sería 60. ¿No? Porque este 10 suma un exponente más acá. Aquí lo estamos indicando, dejando indicado como múltiplo para que vean pues cuántas veces se repite la mol. Y no solamente esto se aplica a átomos, sino también a moléculas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una mol de agua, decimos que ahí hay 6 moléculas. O también podemos decir que hay un número de Avogadro moléculas de agua. Una cosa son átomos, otra cosa son moléculas. O sea, las moléculas ya tienen fórmula. Los átomos solamente tienen símbolo, ¿no? Si me dicen, a ver, tengo 5 mol de óxido férrico, sería 5 veces el número de Avogadro, moléculas de óxido férrico. Porque esta ya es molécula también, ¿no? 5 moles, 5 veces. ¿No? 10 moles de glucosa, porque esta es glucosa, o 15 moles de glucosa sería pues 15 veces el número de Avogadro, ¿no? Molécula de glucosa. O sea, con múltiplo de la mol se puede operar. Y noten, jóvenes, que siempre el número constante es... Acá son átomos, acá son moléculas, pero la cantidad después son múltiplos de la mol, ¿no? 5 moles, 5 veces 6 por 10 a la 23. 15 moles, 15 veces, ¿no? Acá son moléculas, acá son átomos, porque son sustancias distintas, pero las cantidades siempre expresan 6 por 10 a la 23, son múltiplos de ese valor. Entonces, para los ejercicios jóvenes, ¿ah? Cuando tengamos una muestra y me pidan averiguar cuántos átomos o cuántas moléculas hay en esa muestra, yo debo saber cuántas moles hay, pues, ¿no? Porque por cada mol hay este número. Si hay 10 moles, sería 10 veces pues ese número. Yo debo calcular esto de acá, estos números de mol. Y hay una formulita que vamos a ver para calcular estos números de mol. Entonces, o bien calculamos estos números de mol o me dan de frente pues el número de mol, ¿no? Bien, vamos a culminar con la llamada pues la masa molar. Como vamos a hacer operaciones con moles, me conviene, jóvenes, saber cuánto es la masa de una mol. Porque si yo conozco cuál es la masa de una mol, puedo saber cuál es la masa de 2 moles, 3 moles, 20 moles, 40 moles, ¿no? Y así. Y la masa de cada mol se llama masa molar. Entonces, la masa molar corresponde a la masa de una mol de sustancia y se expresa con las unidades gramo por mol. La masa molar siempre va a tener esta unidad, la gramos por mol. Es la masa en gramos de cada mol de sustancia. El empleo, jóvenes, de esta unidad se debe pues a que la muestra ya no contiene un átomo o una molécula, sino contiene... Hay que recordar, contiene 6 por 10 a la 23 partículas. ¿No? Entonces, si yo tengo una mol, puedo saber cuánto vale su masa, ¿no? Y con ello puedo saber cuánto es la masa, pues de 2 moles, 3 moles y así. A ver, esto se demuestra, jóvenes, aquí lo vamos a colocar de frente, ustedes lo pueden demostrar, que si tengo una mol de átomos X, cualesquiera, que puede ser hierro, carbono, cloro u otro elemento, se cumple que la masa de esa mol es igualito a la masa atómica de ese elemento X expresado en gramos. Significa que si yo tengo una mol de hierro, y el hierro vale 56, una mol de hierro sería pues 56 gramos. O sea, la masa de una mol de átomos es igual a su masa atómica solamente expresado en gramos. Eso se llama masa molar. Gramos por cada mol, ¿no? De átomo. Y si tengo, jóvenes, una mol de moléculas de una sustancia I, cualesquiera, ese I puede ser agua, óxido férrico o glucosa, se cumple que esa mol de moléculas también posee una masa que es igualito a su masa molecular expresada en gramos. Por ejemplo, el agua, su masa molecular es 18. Entonces, una mol de agua sería 18 gramos. Aquí hay que notar la diferencia. Una cosa es una molécula de agua cuya masa es 18 UMAS y una cosa es una mol de agua, ¿no? Que sería 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Como la cantidad ahora es enorme, ya la masa ya no lo vamos a expresar en UMAS, sino va a estar en gramos. Eso se llama masa molar. Significa, jóvenes, que si en los problemas yo tengo la masa atómica de dato o tengo la masa molecular de dato, yo voy a saber cuánto es la masa de una mol, ¿no? Esa masa atómica y masa molecular que van a estar en UMAS lo voy a expresar en gramos y ya voy a tener una mol.
Y si tengo una mol, puedo saber cuánto vale 2 moles, 3 moles, 4 moles, 20 moles y así. Esto tiene pues una demostración. Esta masa atómica ustedes lo pueden pasar a gramos y van a encontrar, jóvenes, que coinciden. Hay una coincidencia. Que la masa de una mol o masa molar es igualito a la masa atómica, solo que hay que expresarlo en gramos. La masa de una mol de moléculas es igualito a su masa molecular expresado en gramos. Ya no en UMAS, porque en UMAS es solamente para un átomo, para una molécula. Y esto se aplica así. Fíjense para los ejercicios. Si yo tengo una mol de hierro y me dicen que la masa atómica del hierro vale 56, entonces la masa de esa mol es 56 gramos. O sea, la masa de una mol de átomos es igualito a su masa atómica expresada en gramos. Para una mol. Ahora, si tengo 2 moles sería pues el doble. 3 moles el triple y así, ¿no? Como aquí. Tengo una mol de sodio, su masa atómica, dato, 23 sumas, entonces su masa sería 23 gramos. Son igualitos, solo que en unidades son distintas. Esto es para un átomo, esto es para una mol de átomos, ¿no? Ahora, si tengo 3 moles de carbono, miren, el carbono vale 12 UMAS, entonces cada mol sería 12 gramos, pero como tengo 3 moles, sería 3 por 12, 36 gramos, ¿no? Una mol, 3 moles, sería 36 gramos en total. 10 moles de cloro, miren, esto es una mol, 35,5, pero como hay 10 moles, 355 gramos. Es así. Es por eso que es necesario conocer, jóvenes, esto acá, porque cuando yo conozco estos valores, ya sé cuánto vale una mol. Si tengo más moles, lo multiplico nada más, ¿no? Pero noten pues que la masa atómica está en UMAS y la masa molar está pues en gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hablamos de un átomo y acá hablamos de una mol de átomos. 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Por cada mol. Lo mismo para las moléculas, Si yo tengo una mol de agua, su masa molecular es 18, esto es una mol, 18 gramos. En gramos, ¿no? 18 gramos. Si yo tengo pues el cloruro de sodio, esta es su masa molecular, esto es una mol, 58,5 gramos. Si yo tuviese el doble, acá sería pues el doble, ¿no? El triple, acá sería el triple, como aquí. Si tengo 5 mol de óxido férrico, esto tengo de dato, esto es una mol, 160. 5 moles sería pues por 5, ¿no? 800 gramos. O si tengo pues 15 moles de glucosa, esta es su masa molecular dato, esto es una mol, 180 gramos. 15 moles sería pues 15 veces 2.700 gramos. Entonces la masa molar es la masa de una mol expresado en gramos, que es igualito a la masa atómica en gramos o a la masa molecular en gramos. Ahora, si tengo más de una mol, simplemente lo multiplico, porque la definición es para una mol, ¿no? La masa de una mol de átomos es igualito a su masa atómica expresada en gramos. La masa de una mol de moléculas es igualito a su masa molecular expresada en gramos. Pero si tengo múltiplos, se le multiplica nada más por la cantidad. Nota 4. Antiguamente, jóvenes, a la masa de una mol de átomos se le llamaba atomogramo, así, ¿no? O sea, este es 56 gramos, 23 gramos, se llamaba pues atomogramo de hierro, atomogramo de sodio, ¿no? Porque era la masa atómica expresada en gramos. Y lo mismo, ¿no? Y la masa de una mol, estos valores de acá, se le llamaba molécula gramo o mol gramo, se le llamaba. Ahora, el atomogramo o mol gramo simplemente nosotros lo llamamos masa molar, ¿no? Es el único término que se va a utilizar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa de una mol de átomos o una mol de moléculas expresado en gramos. Para los átomos es igualito a su masa atómica expresado en gramos. Para las moléculas es igualito a su masa molecular expresado en gramos. Pero antiguamente estas masas, masa molar se llamaba atomogramo y molgramo, ¿no? Ahora se llama solamente masa molar. Bien, número de mol. Eso es lo que decía, jóvenes. Para hacer los cálculos yo necesito conocer estos valores, estos números de acá. Número de mol. ¿Cuántas moles hay? ¿No? Y esos números de mol los vamos a calcular en función a estas masas y estos datos de acá. Si ustedes dividen, miren, 36 entre 12, este 36 entre 12 le va a salir 3. Si aquí dividen 355 entre 35,5 le va a salir 10. La determinación del número de mol, estos valores, es lo inverso de esta operación. Para hallar la masa yo multiplico pues las moles por la masa molar, ¿no? O sea, 3 por 12 es 36, pero para retornar a las moles voy a masa atómica, ¿no? Entre 12, 3.
Este número de mol es fundamental en todos los cálculos que vamos a hacer. El número de mol denotado con la letra minúscula N se emplea, jóvenes, para conocer la cantidad de partículas, átomos o moléculas presentes en una muestra. O sea, siempre que a ustedes le pidan en un ejercicio, ¿no? ¿Cuántos átomos o cuántas moléculas tiene una muestra? Hay que calcular N, número de mol. Estos, jóvenes, se calcula sobre la base de la definición de la masa molar. O sea, vamos a utilizar pues estos valores de masas, ¿no? Estas masas atómicas y estas masas moleculares. Recuérdense de que por cada mol que yo calcule, estoy indicando la presencia de 6 por 10 a la 23 partículas. Un número de Avogadro, pues átomos o moléculas, ¿no? Si yo calculé que en la muestra hay 3 moles, digo, allá hay 3 veces 6 por 10 a la 23, pues átomos o moléculas, ¿no? O 3 veces el número de Avogadro. Por eso es necesario conocer N, el número de mol. Y N, jóvenes, se calcula así, por formulitas ya. Si tenemos una muestra de átomos, hierro, calcio, oxígeno, flúor, sodio, ¿no? Cualquier elemento químico, N se calcula con esta relación. Arriba hay que colocar la masa en gramos de la muestra de hierro, calcio, oxígeno, nitrógeno. Y debajo voy a colocar la masa atómica en gramos por mol, ¿no? Porque es masa molar, ya estamos calculando N, ¿no? Esto es masa molar. Esto va a venir de dato, obviamente, la masa atómica del elemento, ¿no? Y así me sale. Por ejemplo, si me dicen, acá tengo 80 gramos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 80 gramos? ¿No? Entonces voy a poner 80 gramos y aquí pongo la masa atómica del oxígeno. Oxígeno es 16 gramos por mol. 80 entre 16 me sale 5. Significa que esa muestra tiene 5 moles. ¿Cuántos átomos? 5 veces 6 por 10 a la 23, porque cada mol es 6 por 10 a la 23, ¿no? O 5 veces el número de Avogadro. Así lo van a calcular. Pero si la muestra es de moléculas, ya la cosa cambia. El número de mol se calcula de esta forma. La masa en gramos y debajo la masa molecular en gramos por mol. Porque ya estamos hablando de moléculas, ¿no? Aquí sería pues agua, glucosa, óxido de hierro, cloruro de sodio, ya son moléculas. Aquí veis la masa molecular en gramos por mol. Por ejemplo, aquí le pueden decir, tenemos 900 gramos de agua. ¿No? Aquí divido, pues el agua es 18, ¿no? En gramos por mol y me sale 50. Ahí hay 50 moles de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? 50 veces el número de Avogadro, ¿no? O sea, 50 veces 6 por 10 a la 23, porque 50 mol, cada mol vale 6 por 10 a la 23. Es así. Ahora, como la mol, jóvenes, nos indica una cantidad fija de partículas, 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas, el valor de N también se puede determinar sobre la base de la siguiente relación. O sea, en los problemas, cuando ustedes quieran averiguar número de partículas, número de moles, porque las moles le van a indicar cuántos átomos o moléculas, le pueden dar estos datos, ¿no? Más en gramos. Y usted utiliza masa atómica, masa molecular para calcular cuántas moles. Y cada mol vale este número, pues, ¿no? Pero hay ejercicios donde de frente le van a dar ya el número de partículas. Y ustedes pueden averiguar también N, cuánto vale N. Porque cada mol que ustedes calculen representa este número, ¿no? Entonces, si tienen un número más grande de partículas en potencia, pueden averiguar también el valor de N con esta relación. En los problemas le pueden dar número de átomos o número de moléculas. Y para averiguar cuántas moles hay que dividir entre el número de Avogadro, entre 6 por 10 a la 23. Átomos o moléculas por mol, ¿no? Porque esto representa una mol. O sea, una mol contiene esta cantidad de átomos o moléculas. Aquí arriba va a haber un número grande, le va a haber un número grande, ustedes van a dividir entre el número de Avogadro. Ahora, aquí está el número redondeado, 6 por 10 a la 23. Ustedes en realidad pueden colocar aquí 6,022 o 6,023. Eso depende ya de los datos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta cuándo está redondeado y cuándo no, de acuerdo pues, a las potencias que les va a venir. Por ejemplo, si un ejercicio me dice, a ver, tengo una muestra de 1,2 por 10 a la 24 átomos. ¿Cuánto vale N? ¿Cuántas moles hay ahí? ¿No? Porque N es número de mol. Entonces, como me dan esta cantidad de átomos, yo voy a reemplazar en esta fórmula, porque aquí es número de átomos, acá son masas. Voy a reemplazar acá y lo voy a dividir entre esto acá. La operación sería así, 1,2 por 10 a la 24 le he puesto arriba átomos y debajo coloco 6 por 10 a la 23 átomos por mol. Se cancela átomos y la respuesta sale en mol. Y esta división, jóvenes, esto le presta un cerito, sería 12 por 10 a la 23, 10 a la 23 se cancela, 2 entre 6 me sale 2 mol. 2 mol. Entonces las moles se pueden calcular pues, de diversas maneras, ¿no? Diversas maneras.
Bien, eso para los cálculos. Ahora, estos jóvenes ya le he puesto como complemento. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, porque al parecer con el tiempo no nos va a también alcanzar, pero ya con los ejemplos ustedes pueden resolver los problemas de la práctica. Pero se ha puesto también un complemento que no incluye pues en esta teoría, pero por si acaso le pudiese venir pues en una práctica, en un simulacro, ¿no? Recuerden que en un ciclo semestral no se puede abarcar a detalle todos los puntos, ¿no? Se obvian algunos que son muy generales y ustedes tienen que complementarlo, ¿no? Pero aquí se la ha colocado. Pero antes, algunos ejemplos. A ver. Dice, en un recipiente vacío se colocan tres muestras de metales. Vamos a colocar 2 mol de aluminio, 5 mol de cloro y 10 mol pues, de zinc. Determine la masa total de la muestra. Entonces, al colocar 2 moles de aluminio, pues eso representa cierta masa, 5 mol de cloro, cierta masa, 10 mol de zinc, cierta masa. Me piden la masa total. Recuerden que la masa se expresa en gramos, ¿ah? Significa que estas moles vamos a convertirlo a gramos. Y tenemos estos datos, miren, ¿ah? Masas atómicas. Aluminio 27, cromo 52, zinc 65,5, 65,4. Ahora, ya hemos dicho que cuando le den estas masas atómicas, ya le están dando cuánto vale una mol, porque la mol, por definición de átomos, es igualito a la masa atómica expresada en gramos. O sea, una mol de aluminio, 27 gramos. Una mol de cromo, 52 gramos. Una mol de zinc, 65,4 gramos. Claro que en este problema no tenemos una mol de aluminio, tenemos 2 moles, sería el doble entonces. Para el cromo sería 5 veces. Y para el zinc sería 10 veces. Ya al hacer esa multiplicación, 27 por 2, ya estaríamos en gramos, ¿no? 52 por 5, ya estaríamos en gramos. 65,4 por 10, ya estaríamos en gramos. Y simplemente sumamos, ¿no? Como las muestras están formadas por moles de átomos y nos piden la masa, recurriremos, jóvenes, a la definición de masa molar. En forma simplificada lo he colocado acá. Se cumple que si yo tengo una mol de átomos, la masa es igualito a su masa atómica expresado en gramos, ya lo hemos dicho. Si esos átomos son de aluminio, una mol sería pues 27 gramos. Como tenemos 2 moles, sería pues 54 gramos. Si este átomo es el cromo, una mol de cromo sería 52 gramos, su masa. Como tenemos 5 moles, sería pues 5 por 52. Si el átomo X fuese el zinc, su masa sería 65,4 gramos. 10 moles sería pues 10 veces el valor, ¿no? Entonces esto sería así. 2 moles de aluminio. Como el aluminio vale 27, ¿no? Una mol sería 27 gramos. Pero como tenemos 2 moles, sería pues 2 por 27, 54 gramos. 5 moles de cromo. El cromo vale 52. Una mol sería 52 gramos. 5 moles sería pues 5 por 52, 260 gramos. Y para el zinc tenemos 10 moles, ¿no? Una mol de zinc es 65,4, acá está, gramos. 10 moles sería 10 veces, 654. Y solamente pues habría pues que sumar. 54 más 260 más 654 sale 968 gramos. Y eso vendría a ser la respuesta. Eso quiere decir, jóvenes, que la información de mol sirve para dos cosas, ¿no? Si me dan cantidades en moles, yo lo puedo pasar en gramos, por definición de masa molar. Y si me dan en moles, yo puedo saber cuántas partículas hay, ¿no? Porque cada mol contiene 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿no? Contiene un número de Avogadro. 2 moles sería pues el doble. 5 moles el quíntuplo, ¿no? 10 moles sería 10 veces el número de Avogadro. Si le piden número de partículas, ¿no? Si le piden masas, hay que hacer esta conversión bajo la definición de masa molar. Ejemplo 2. A ver, dice, la lejía comercial está conformado por hipoclorito de sodio y agua. El primero, o sea, el hipoclorito de sodio representa el 15% de la masa de la lejía, mientras que el agua representa el 85% de la masa de la lejía. Determine, dice, la cantidad de moléculas de agua en una muestra de 1800 gramos de lejía comercial. Dentro de esa lejía hay cierta cantidad pues de agua y en número de moléculas una cantidad muy, pero muy grande, ¿no? Me piden averiguar cuántas moléculas de agua hay. Bien, recuerden, jóvenes, que para hallar el número de moléculas, yo ya voy a hallar N, número de mol. Porque si me sale 10 moles,
La cantidad de moléculas sería 10 veces 6 por 10 a la 23, porque cada mol representa el número 6 por 10 a la 23, ¿no? Yo debo hallar N para el agua. ¿Y cómo se calcula N para un compuesto? Hay que colocar arriba la masa de agua, debajo la masa molecular de agua, ¿no? Ahí está la fórmula que hemos dado. Para un elemento es masa del elemento en gramos, abajo su masa atómica en gramos por mol. Para un compuesto, porque el agua es compuesto, sería masa en gramos y debajo la masa molecular en gramos por mol. El problema es que yo no tengo pues la masa de agua acá, ¿no? Porque me piden las moléculas de agua. Lo que tengo es la masa de la lejía, 1800 gramos. Pero me dicen que el 85% de ese 1800 es agua. Ahí está pues el agua, ahí están las moléculas de agua. Significa, jóvenes, que el primer paso para resolver este problema es hallar primero la masa de agua, la masa pura del agua. Para conocer el número de moléculas de agua, recuerden que el agua es 18 UMAS, su masa molecular. Debemos determinar su número de molas. Hay que calcular N. Eso implica tener de dato dos cosas. La masa de agua, no tengo la masa de agua, tengo la masa de la lejía, pues el agua representa el 85%, y la masa molecular del agua en gramos por mol. Sería 18 gramos por mola. La masa molecular es 18, hay que ponerla en gramos por mol. Primero voy a hallar la masa de agua. La masa de agua sería así. A los 1800 gramos de lejía le voy a sacar el 85%, que es el agua. Eso sale 1530. ¿No? Ahora ya teniendo la masa de agua, voy a hallar el número de mol. El número de mol se calcula así. Masa en gramos, esto de acá, sobre la masa molecular en gramos por mol. O sea, sería así, ¿no? 1350 gramos, aquí pongo 18 gramos por mol. ¿Por qué las unidades, jóvenes? ¿Sabes? Porque los gramos aquí se van a cancelar y la respuesta va a salir en mol. Entonces, en los 1530 gramos de agua que están en la lejía, hay 85 mol de agua. ¿Cuántas moléculas son eso, no? Recuerden que cada mol es 6 por 10 a la 23, pues, moléculas, ¿no? Si tengo 85 mol, sería 85 veces 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, la conclusión es esta, ¿no? Esto quiere decir que la muestra de lejía contiene 85 veces 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Habría que operar ahí, ¿no? Sería 85 por 6 por 10 a la 23, hacen sus cálculos y les sale una respuesta. Pero a veces, jóvenes, esa respuesta, por ser muy operativa, le conviene a ustedes dejarlo así, ¿no? 85 mol es 85 veces el número de Avogadro, pues, ¿no? Moléculas. 85 Na. O simplemente 85 mol, ¿no? Porque ya sabemos que cada mol vale 6 por 10 a la 23. Operado, ¿no? Ahí sí tendrían que operar 85 por 6 por 10 a la 23, ¿no? Tendrían que operar. Las calculadoras científicas le arrojan el resultado, jóvenes, directo, ¿no? Para las claves. En cambio, las calculadoras ordinarias hay que multiplicar, adecuarlo con esta potencia 23, ¿no? Pero en este ejemplo vemos, muchachos, de que es necesario conocer el número de mol si queremos averiguar cuántos átomos o moléculas hay en la muestra. Esto como complemento, ya jóvenes, por si acaso les podría venir en alguna operación, ¿no? Y puedan decir, profesor, esto no hizo, ¿no? No se hace todo, ya hemos dicho, jóvenes, en un ciclo semestral por ser corto, pero aquí vamos a incluir algunos conceptos, como el volumen molar de un gas a condiciones normales. Así como hay masa molar, que es la masa de una mol, también, jóvenes, hay volumen molar, que es el volumen que ocupa una mol, pero en este caso para gases. Para gases. Pero como el volumen de un gas es variable, el volumen de los gases cambia, es conveniente llevarlo a una condición estándar, una condición fija de presión y temperatura que se llama condiciones normales. Pues aquí hablamos del volumen molar de un gas a condiciones normales. Se dice, jóvenes, en primer lugar, que un gas se encuentra a condiciones normales, Cn es su notación simplificada, si dicho cuerpo se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados. O sea, un gas está a condiciones normales y se encuentra a 0 grados centígrados. Y ejerce una presión de una atmósfera, un ATM, que es su unidad, ¿no? En estas condiciones, el gas y todos los gases, jóvenes, que estén a condiciones normales, ocupan un volumen constante de 22,4 litros por cada mol. Cada mol de gas
que se encuentre a condiciones normales va a ocupar siempre 22,4 litros. O también se puede escribir como 22,4 litros por mol, ¿no? Cada mol ocupa 22,4 litros. Es importante esto, porque cuando hacemos los cálculos, como operamos con moles, y si estos son moles de gases y están a condiciones normales, yo puedo averiguar qué volumen va a ocupar. Va a ocupar 22,4 litros por cada mol. Si un problema, por ejemplo, yo calculo el volumen de un gas, y la cantidad de un gas y me sale 5 moles, yo puedo saber qué volumen ocupará si está a condiciones normales. Cada mol va a ocupar 22,4 litros, ¿no? 5 moles sería pues 5 veces 22,4 litros, que sería 112 litros. Al igual que en la masa molar, si yo conozco las moles, puedo saber cuál es el volumen que va a ocupar. Pero esto solo para gases y me deben decir que estén en condiciones normales. Por lo tanto, para todo gas a condiciones normales se cumple, jóvenes, que una mol es equivalente a 22,4 litros. 2 moles sería el doble, 3 moles el triple y así, ¿no? Y recuerden que una mol es la masa molecular expresada pues en gramos, ¿no? Y una mol contiene un número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, hay varias relaciones aquí que se pueden deducir, ¿no? Esto, volumen molar, estos jóvenes por definición de mol. Cada mol tiene una masa que es igualita a la masa molecular expresada en gramos. Y cada mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? De tal manera que podemos estandarizar esto como factor de equivalencia, ¿no? Si tengo una mol, puedo pasarlo a gramos. Esta mol lo puedo pasar a volumen. Esta mol lo puedo expresar en moléculas, en número de moléculas, ¿no? La mol en gramos es la masa molecular en gramos. Una mol en condiciones normales va a ocupar 22,4 litros. Y una mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moléculas. De tal manera, jóvenes, que para los cálculos N también se podría hallar de esta forma, ¿no? Aquí hay otra ecuación para N, ¿ah? N también se puede calcular número de mol. Volumen en litros, en condiciones normales, sobre 22,4 litros por mol. O sea, si en un problema me dice que yo tengo pues un gas y está en condiciones normales y ocupa un volumen grande, yo puedo saber cuántas moléculas hay ahí, jóvenes, calculando N. ¿Cómo calculo N? Número de mol, dividiendo ese volumen grande entre 22,4 litros, porque ese es el volumen que va a ocupar cada mol. Si me dicen que el volumen, jóvenes, es 448 litros, yo pongo 448 litros, lo divido entre 22,4 y me sale 20 moles. Conociendo 20 moles, yo puedo conocer la... ¿no? ¿Cuántas moléculas hay? Como en este ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero antes, vamos a finalizar con esto. A veces, jóvenes, hay problemas donde nos van a dar las moles de los compuestos, por ejemplo, 5 moles de agua, 10 moles de glucosa, pero me van a pedir las moles de los átomos que lo constituyen, o sea, los átomos que están dentro. Nosotros hemos visto moles de átomos, hemos visto moles de moléculas, pero no hemos visto, jóvenes, los moles de átomos dentro de las moles de las moléculas, ¿no? Entonces aquí va a haber una composición molar de elementos en compuestos, o sea, yo puedo averiguar cuántas moles de átomos hay dentro de una molécula conociendo cuánto es el número de mol de las moléculas. Cada mol de compuesto químico posee una cantidad definida de moles de átomos que lo conforman. Dichas cantidades quedan definidas por los subíndices de cada elemento en la fórmula. Así, por ejemplo, ¿no? Fíjense en este cuadrito. Si yo tengo una mol de este compuesto, H3PO4, donde está formado por 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos, yo puedo averiguar cuántas moles de cada elemento químico lo constituyen. Esto en función a los subíndices de la fórmula. Es decir, si tengo una mol de este compuesto y hay 3 hidrógenos, se cumple que dentro de ese compuesto hay 3 moles de hidrógeno. Hay una mol de fósforo y 4 moles de oxígeno. 3, 1, 4 son los números de los subíndices. 3, 1, 4. O sea, en una mol de compuesto hay tantas moles de elementos, de átomos, como los subíndices indican en la fórmula, ¿no? Una mol de este compuesto tiene 3 moles de hidrógeno, una mol de fósforo y 4 moles de oxígeno. Y esta cantidad representa una proporción. Significa que si yo se duplican, porque ya habría pues 6 hidrógenos, ¿no? 2 fósforos y 8 oxígenos. Tengo 10 moles acá, se multiplican por 10. Así que si yo tengo 5 moles de este compuesto,
las cantidades 3, 1, 4 se van a quintuplicar. 15 moles, 5 moles, 20 moles, ¿no? Por eso, si los ejercicios jóvenes me dan pues una muestra de un compuesto y me piden cuántos átomos de un elemento hay, yo debo primero averiguar cuántas moles de compuesto hay para averiguar cuántas moles de cada átomo hay, ¿no? Estos ya son problemas combinados. Nosotros hemos visto n número de mol para elementos, n número de mol para compuestos, ¿no? Pero no hemos visto, jóvenes, cómo calcular las moles de un elemento que está dentro de un compuesto. Estos ya son operaciones combinadas. Yo primero necesito conocer las moles del compuesto para averiguar las moles de los átomos que lo constituyen. Ya teniendo las moles, esto ya se puede expresar en gramos, ¿no? O se puede expresar en número de partículas, como ya saben. La cantidad de átomos, así como las masas de los elementos que conforman al compuesto, teniendo como dato las moles, porque vamos a calcular esto, las moles. Por ejemplo, aquí me dicen, tengo 5 moles de este compuesto. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay? Me pueden pedir. Entonces, como yo ya sé que hay 10, 15 moles o 20 moles de oxígeno, recurro pues a la definición de masa molar. El oxígeno vale 16. Una mol sería 16 gramos. Como son 20 moles, sería 20 veces 16 gramos. Tendría la masa de oxígeno. Pero eso ya son operaciones combinadas, ¿no? Combinadas. Como vamos a ver, jóvenes, en estos ejemplos, ¿ah? Ejemplo 3. La reacción química dice 440 gramos de dióxido de carbono. Gas dióxido de carbono, CO2. Se liberan de él 440 gramos. Me dan su masa. Dice, si el gas se recoge a condiciones normales, determina el volumen que ocupará. ¿Qué volumen va a ocupar en condiciones normales? Bien, yo debo averiguar, jóvenes, las moles, porque la teoría de condiciones normales dice que por cada mol el gas va a ocupar 22,4 litros. Entonces yo calculo que hay 10 moles, sería 10 veces 22,4 litros. O sea, yo debo hallar el número de moles de este gas. Para eso necesito su masa, acá está, y necesito su masa molecular. No tengo la masa molecular, pero tengo estos datos para hallar la masa molecular. Sería sumar un carbono con 2. Si se desea determinar el volumen que ocupa un gas a condiciones normales, primero se debe conocer el número de mol, N. Pues a dichas condiciones, cada mol ocupa 22,4 litros, por eso yo debo saber cuántas moles hay. El número de mol se calcula así. Masa en gramos para el CO2, acá está, 440 gramos. Y la masa molecular, que sería sumar un carbono más 2 oxígenos, porque el CO2 es la molécula, ¿no? Entonces esto sería así. Masa en gramos, 12 más 2 oxígenos, 2 por 16, y siempre se coloca en gramos por mol. Aquí, jóvenes, debajo le sale 44, ¿no? Porque este sería 12 más 32, 44. 440 entre 44 sale 10. Gramos se cancela y la respuesta sale en mol. O sea, en 440 gramos de CO2 hay 10 moles. Ahora, ¿qué volumen ocupará ese gas a condiciones normales? 10 moles sería pues 10 veces 22,4 litros, ¿no? Porque cada mol ocupa 22,4 litros. Entonces el volumen a condiciones normales sería 10 veces 22,4 litros por mol, porque este es el volumen molar, pues, ¿no? 22,4 litros por mol. Mol se cancela y sería pues 10 por 22,4, sale 224 litros. Entonces noten que aquí también es necesario conocer N, jóvenes. N es un término muy importante en estos cálculos al número de mol, porque conociendo las moles puedo conocer todo. Esta mol nuevamente lo puedo expresar en moléculas. 10 moles sería 10 veces el número Avogadro, ¿no? 10 veces 6 por 10 a la 23 si me pides en moléculas. Aquí lo he expresado en volumen. 10 moles sería 10 veces 22,4 litros, ¿no? 224. Último ejercicio, problema 4. Dice, se tiene una muestra de 800 gramos de óxido férrico. Ahí está. Miren, este dato, jóvenes, es del compuesto, ¿eh? Óxido férrico. Determine, dice, el número de átomos en moles de oxígeno en esa muestra. O sea, me dan el todo, que es el óxido férrico, 800 gramos, y me piden una parte. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá en moles? Entonces, jóvenes, hay mucho que las moles de los átomos están en función a los subíndices, ¿no? Si yo tuviese una mol nada más de él, habría 2 moles de hierro y 3 moles de oxígeno.
pero tengo 800 gramos, ahí debe haber más de una mol, debo averiguar cuántas moles hay. O sea, para aplicar la relación que hemos dado en esos cuadritos, ¿no? Entonces, yo primero debo hallar el número de mol de este óxido férrico. Para eso necesito su masa, acá está, y su masa molecular. No tengo la masa de la molécula, pero sí tengo los átomos y puedo sumar 2 hierros, 3 oxígenos, ¿no? Entonces decimos acá, si se desea conocer el número de átomos en mol de un elemento, en este caso el oxígeno, dentro de un compuesto, que es el óxido férrico, se debe aplicar la relación de composición molar que hemos dado último, ¿eh? Pero primero se debe tener el número de mol de compuesto. N, vamos a calcular N. N se calcula así, ¿eh? Más en gramos, acá está, 800 gramos, la masa molecular del óxido, que sería sumar 2 hierros y 3 oxígenos, ¿no? En gramos por mol, ¿eh? Hacemos la operación. Ponemos 800 gramos acá, y esta es la masa molecular. 2 hierros, cada hierro vale 56. 3 oxígenos, cada oxígeno es 16. Esto me va a salir 160, jóvenes. 160. 800 entre 160 sale 5. Gramos, gramos se cancela, la respuesta sale en mol. Quiere decir que 800 gramos de este óxido equivalen a 5 mol. Ahora, teniendo los 5 moles de compuesto, voy a averiguar cuántas moles de oxígeno hay, porque eso es lo que me piden, ¿no? Entonces voy a recurrir, jóvenes, a mi cuadrito. Tengo 5 moles de compuesto. De hierro habría 5 por 2, ¿no? 5 por 2. 10 mol de hierro, pero no me piden el hierro. De oxígeno sería 5 por 3. 15 mol. Esa es la respuesta. 15 mol de átomos de oxígeno. Que el número de átomos sería pues 15 veces 6 por 10 a la 23. Si me empiezan en números, ¿ah? Pero yo lo puedo dejar como 15 mol o 15 veces el número de Avogadro, ¿no? De forma simplificada, es así. Entonces, yo quiero conocer la cantidad de moles de un elemento dentro de un compuesto, debo tener la fórmula del compuesto y las moles, pues, y hacer la multiplicación, ¿no? 5 por 2, 10 para el hierro, 5 por 3, 15 para el óxido. Y así se va a proceder, jóvenes, en los ejercicios. Vamos a desarrollar, a ver, al menos algunos ejercicios en lo que resta. La dirigida número 6, el resto lo vamos a completar la próxima semana. Hay un solo problema de teoría, jóvenes, porque la teoría aquí no es muy extensa, pero sí las definiciones son muy importantes. Dice que la UMA es una masa relativa, ¿sí? Porque no está en el sistema internacional, que corresponde a la 12ª parte de la masa de cualquier átomo de carbono. Falso. Hay un átomo patrón, un único átomo patrón de referencia que no es cualquier átomo de carbono, es el carbono 12, ¿no? Es el carbono 12. La respuesta aquí sale la A, me dice pues Quispe Barriento y es correcto. Sería falso porque la unidad de masa atómica, que es la UMA, se define sobre la base del átomo patrón, que es el carbono del número de masa 12, carbono 12. No es un átomo arbitrario, no es cualquier átomo, ¿eh? Es un átomo patrón, ¿no? Usted ya me dice que la D, vamos a verificar. La segunda es verdadero. Me dice, la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Bien, aquí, jóvenes, hay que recordar dos definiciones. En primer lugar, la masa molecular del agua, que corresponde a la masa de una molécula, es 18 UMAS, eso lo sabemos ya. Pero la masa molar ya no es la masa de una molécula, sino es la masa de un... Cambia, ya no se pone pues 18 UMAS, sino se pone 18 gramos por mol, porque la masa molar tiene unidad de gramos por mol, ¿no? Es la masa en gramos de una mol de sustancia. Esto es correcto, ¿eh? O sea, toman el mismo valor, pero las unidades son distintas, ¿no? 18 UMAS, masa molecular, porque es una sola molécula, 18 gramos por mol, es la masa molar, porque es ya la masa de una mol, ¿no? Una mol. 18 gramos por cada mol. Pues si hubiese 2 moles, se multiplica por 2 moles, se cancela la mol, sería pues 36 gramos, 3 moles y así, ¿no? Esto es correcto, ¿eh? Por las unidades. UMA es masa atómica, masa molecular. Un átomo o una molécula. Gramos por mol es masa molar, es masa de una mol, ¿no? De moléculas. Y tercero, también es verdadero, porque la mol es conocida como número de Avogadro. Son sinónimos, hemos dicho, ¿no? Son sinónimos. El número de Avogadro, 6 por 10 a la 23,
es lo que indica la mol, ¿no? Una mol es 6 por 10 a la 23. Para ser más exacto es 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Pero son sinónimos, se toma como sinónimo, ¿eh? La mol es el término que se emplea para contabilizar las cantidades enormes de átomos y moléculas presentes en toda muestra química. Dichas cantidades son múltiplos del número 6 por 10 a la 23, denominado número de Avogadro, ¿no? La mol es, por eso son iguales. Ahí la clave es la A, como indicó pues el estudiante Kisber, ¿no? O estudiante, ¿no? Aquí se ve solamente el primer apellido, no se ve el nombre. La respuesta es la A, correcto. Ejercicio 2. Ahora dice, los azúcares, conocidos como carbohidratos, son parte esencial de los seres vivos, ¿no? Si la fórmula de un carbohidrato, como la sacarosa es esto acá, hay X átomos de carbono unido a X menos 1 moléculas de agua. Sabiendo que la masa molecular de compuesto es 342 suma, dice cuando sume la masa de todo lo que está acá me debe dar 342. La masa de una molécula es la suma de las masas de sus componentes, ¿no? Sus componentes. Aquí tenemos como dato que cada carbono vale 12, el oxígeno vale 16, el hidrógeno no lo colocan, vale 1, pero aquí no es necesario porque aquí ya está agrupado el agua y el agua ya lo conocemos, vale 18, ¿verdad? Entonces cuando yo y X menos 1 moléculas de agua, cada molécula de agua vale 18, esa suma me debe salir 342. Y con esto voy a hallar el valor de X. Por eso hay que recordar la definición de masa molecular, ¿no? De acuerdo con la fórmula del compuesto, del problema se tiene X átomos de carbono. Cada uno de los carbonos vale 12 UMAS, ¿ah? Y hay X menos 1 moléculas de agua, con una masa molecular que ya sabemos es 18 UMAS. La suma de estas masas nos da un total de 342 UMAS. Entonces simplemente voy a sumar, ¿ah? Ahí está la fórmula. La masa molecular sería, en la parte de carbono sería 12X. La parte del agua sería 18 veces, 18 por X menos 1, ¿no? O sea, X menos 1 veces 18. Y esto me debe salir 342. Y el resto ya pues es aritmética, ¿no? La clave es la C, me indica pues un techo. Y hay que operar, ¿no? Bien, aquí 12X, esto sale 18X, ¿no? Suman 30X, esto sale 18X negativo, pasa a sumar, sería 360. O sea, aquí tendríamos 330 es igual a X sería 360 y X sería, pues, en efecto 12, ¿no? La clave sería, pues, la C. Correcto. Definición de masa, pues, molecular. Bien, para el ejercicio 3, me dan aquí, jóvenes, una fórmula de un primer compuesto que está formado por un elemento potasio, un átomo de potasio, un átomo de aluminio, XO4 encerrado aquí 2 veces, más 12 y 12 moléculas de agua. La masa de esta molécula, dice, es 474. O sea, cuando yo sume todo, me debe dar 474. Y con ello me piden allá la masa de esta sal, formado por hierro, X y oxígeno. Entonces, para hallar esta respuesta final, yo necesito la masa atómica de X. Lo voy a hallar de acá, ¿no? Porque cuando yo sume el potasio, el aluminio, los 2X, porque este X es afectado por este 2, más los 8 oxígenos, más los 12 aguas, me debe salir 474. De ahí voy a hallar la masa atómica de ese X, que se va a repetir acá, luego voy a sumar todo esto, que es la respuesta, ¿no? Entonces, decimos acá. A partir de la fórmula del primer compuesto, vamos a determinar la masa atómica del elemento desconocido X. Sumar esa masa molecular, las masas atómicas, para que me dé 474. La suma sería así, jóvenes. Primero, un potasio vale 39, acá está. Un aluminio vale 27, acá está. 2X, 2 veces su masa atómica, ese es el desconocido. Aquí hay 8 oxígenos, jóvenes, 8 oxígenos, porque este 2 afecta a todo lo que está acá. 8 veces 16, porque cada oxígeno es 16. 12 aguas, 12 veces 18, porque el agua vale 18. De frente ya lo coloco, ¿eh? Y esto me debe salir 474. Y aquí también ya la parte aritmética, ¿no? Esto pasa a restar, pasa a restar, pasa a restar, y luego lo divide entre 2, ¿no? Y la masa atómica X va a salir 32.
Por eso decía las calculadoras, ¿no? Para hacer operaciones, pues, más rápidas. Obviamente en el examen, muchachos de admisión no van a llevar su calculadora, ¿no? Pero aquí sí lo podemos usar para acelerar los cálculos, ¿no? Eso no significa, desde luego, que el uso de la calculadora va a limitar, pues, su habilidad matemática. Ustedes ya, por matemática, lo pueden hacer esto con más calma, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que el elemento X tiene masa atómica 32. Vamos a calcular la respuesta. Me dicen aquí la clave es la D. El estudiante de usted me dice que la D. Vamos a verificar. Ya tenemos X. Ahora vamos a calcular la masa molecular del último compuesto, ¿no? Del segundo compuesto, conociendo la masa atómica de X, ¿no? Entonces el compuesto final es así. Su masa molecular sería así. Habría que sumar un hierro que vale 56, esto es dato. Un X ya vale 32. Y 4 oxígenos sería 4 por 16, porque cada oxígeno vale 16. Habría que hacer la suma acá. Y eso sale, en efecto, 152. La clave sería, pues, la alternativa D. Claro que la unidad es UMA, jóvenes. Aquí la respuesta simplemente está en número, ¿no? Está en número. Bien. Igual, jóvenes, que la clase pasada, este documento que les voy a enviar, lo voy a publicar también en intranet, ya está convertido en PDF y está el solucionario de los ejercicios que restan. Significa que ustedes van a practicar, pues, la solución y van a comparar sus respuestas para confirmar, pues, si es correcto o incorrecto, ¿no? De todas maneras, vamos a indicar la explicación la próxima clase por cuestión de tiempo, ¿no? Lo que se ha buscado, jóvenes, es incluir algunos conceptos adicionales que les pueda venir, pues, en un examen. Y no les sorprendan, ¿no? Para que no digan, profesor, esto no se hizo, profesor, no. Porque no se hace todo, jóvenes, eso es lo cierto. Nos faltaría, pues, tiempo para hacer todos los puntos de la química, ¿no? Entonces, por eso se agrega algunas cositas y el tiempo, pues, nos limita. Pero igual vamos a abarcar todo lo que se pueda con teoría y práctica, y así no tengan problema, pues, en el desarrollo de los ejercicios de química. Bien, eso sería todo por esta clase. La próxima vamos a complementar lo que hasta la próxima. Hasta la próxima semana, profe. Cuídense, muchachos.